Suscríbete a la Panterita. Este equipo da espacio. Sí. Porque yo no entiendo Fluminense hasta ahora, que es, hagamos un concurso, un congreso, para entender qué es Fluminense. Martinelli, Perana, el 8, el 25, el que se iba. El 25 era... No es Junior, El 25 Antonio Carlos. el 8, el 45. 45 Lima. Uy, sí, espera un ratito. Y que le Y puedo después, hablar. y no es en desmedro de Cerro. Lo que más lo debe doler a Cerro es no haberle ganado a Fluminense porque era ganable. Muy ganable. Entonces, no sé si es muy... Voy Muy a terminar ganable. mi exposición en Chaderí, usted. Era la oportunidad para- Era ganable. Hey, Gustavito, ayer, me dice, le están diciendo Manolo Maño Ruiz. Y yo le dije, no, yo no te estoy amasando mensajero. Maño era otra cosa. Pero me dice, ya le están diciendo. Acá hablamos que es muy conservador el técnico. Al Junior, ustedes estaban en letra, haciendo nosotros estamos transmitiendo. No sé si vieron el diferido. Ayer Fluminense le invitó a Cerro, le dio todo. Martinelli no puede ser central. Y después en el relato le dije acá lo que hice. Ahora entiendo por qué está en la posición donde está Brasil. El mismo técnico dirige a Brasil. Sí. En los últimos 4 partidos creo que perdió 3 y empató 1. Sí, empató ante Venezuela en ¿Cuándo un equipo brasileño tuvo una gestión tan pobre como esta en la clasificación? Hace mucho que Hay no. que ver. Hay que ver, no Y creo. yo no digo que este técnico no esté capacitado. O está queriendo inventar algo nuevo dentro del fútbol. Porque tenía Cerro. El gol anulado a Churín fue una excelente Jugada. maniobra de ataque. Una Un golazo. obra de arte, Un golazo. entre comillas. Offside. Sí. Entonces, y se puso el 2-1. Ahí ya avisó Cerro que podía. Sí. Está bien, anulado, listo, Valema, se anuló por un offside. Pero ¿por qué Pío Cerro no aprovechó? porque salió de esa línea. Explicar de seguir lo que atacando. hizo ustedes también. No, ¿Qué? Vamos, para tratar de ¿O es entender... demasiado conservador, Manolo? No, para tratar de entender hay que hacer un análisis no solo del partido de ayer. Cerro juega así. Cerro, lo que hizo Manolo cuando llegó, darle un orden defensivo al Y equipo. aclaro que Vinicius ya dejó de ser técnico, y después lo sacaron. Fortalecerle defensivamente al equipo. A Cerro por primera vez en la época de Manolo le hicieron 2 goles en un partido anoche. Después le hizo Colo-Colo un gol, después le hicieron de penal y creo que el clásico le hicieron Y Libertad, 1. Bueno, pero normalmente no le generan, ya dejó de ser tan gravitante como era en tiempos anteriores cuando le llegaban por todos lados porque Cerro no tenía un orden, le dio un orden. Cuando se habla de Arzamendia, por ejemplo, de por qué no se fue, ¿por qué no le trasladamos a Iturbe, que es delantero y que tampoco picó y le ganó las espaldas a los jugadores de Fluminense en esa zona? Porque Iturbe y Cecilio Domínguez arrancan pegadito al lateral. Hay esquema y esquema. Él defiende, ayer defendió, todos pasan la línea de la pelota. Yo pensé que iba a defender 4-5-1, defendió 4-4-1-1. Porque el partido anterior en el clásico Churín ya hacía el trabajo de marcarle al volante central del equipo rival. Y después, cuando no tenés la pelota, cuando no hace 2-3 toques para que salgan los de afuera, es muy difícil. Vos te das cuenta que en el caso de Iturbe, que es delantero, no lateral, que cuando corre 60-70 metros termina 2 ataques de él rematando desde 30-40 metros de distancia, porque ya no le queda resto para seguir avanzando. Entonces el jugador, normal en todos los jugadores, le pego al arco y me saco la responsabilidad porque levantar la cabeza y no le ven a nadie adelante, entonces se complica. ¿Por qué juega Fluminense así? Porque es su estilo y tiene que achicar. Esto mismo hace 10 años atrás, en el Barcelona intentó Guardiola, después cambió de idea con los laterales que se convierten en volantes, un montón de cosas. Le trajo a un jugador de Camerún, por ahí, Jung Jam, no sé, del Arsenal, Son. Y con Macherano él quería hacer esto mismo, y en la previa de la Liga Española no le fue bien, porque no podía presionar como él quería y desistió. Pero él quería jugar con 2 volantes, dejar de lado los centrales.
Esa fue su primera idea. Y él hizo esto que hizo ayer en algún partido de cambio, ya había hecho varias veces, en la selección brasileña también hizo contra Venezuela, de sacar el segundo central y poner un volante, con la intención de achicar las espaldas de los volantes, porque por características se supone que el volante va hacia adelante y el defensa va hacia atrás. Y si vos jugás dejando muchos espacios, lo que tenés que evitar es que te meta un pelotazo en el vacío. Para que ese pelotazo en el vacío se produzca, vos necesitas hacer 2-3 toques. Cuando Fossati iba a jugar siendo campeón de Asia contra Barcelona, a mí habíamos hablado, ¿cómo le vas a meter una contra Barcelona? Era nuestra conversación previa. Y me dijo, es imposible cuando ves cómo te presiona, porque por eso te llamó la atención a vos, cuando perdían la pelota había 3-4 jugadores Fluminense donde estaba la pelota. Sí, así mismo. ¿Por qué están 3-4? Hacía el Tata Martino Claro. dirigiendo la selección paraguaya. Porque juegan corto y entonces en 2 o 3 metros a la redonda están 4 jugadores. Y como tiene instalado de que cuando pierdes tras un error o un anticipo al rival, no tienen que dejarle pensar al rival, presionan enseguida. Si vos zafás de eso jugando a la pelota, le podés hacer mucho daño. Pero el partido da la sensación de que si vos atacabas o explotabas esos espacios, lo podías ganar. Para eso también tenés que correr riesgo. ¿Cuáles son los riesgos? Iturbe me puede ganar, no lo bajo tanto. Intento algo con él de 3/4 de cancha o de media cancha para adelante. No necesito que me arranque en el área, por decirte. Entonces son riesgos que corres. ¿Cómo suplantar eso? Cecilio hizo 2 arranques, después jugó allá pegado a Sí, pegado al Arzamendi. lateral, sí. Y como él coopera menos que lo que coopera Iturbe, entonces siempre había un jugador, que son todos los equipos que juegan con posesión, van a ver que siempre alguien está pegado a la línea, por un viejo concepto del fútbol, que cuando atacás tenés que agrandar la cancha. Entonces vas a ver, Keno siempre pegado a la línea, ahí recibe, y Arias la misma cosa. Los otros equipos que juegan con posesión, Arsenal o el City, vas a ver con una diferencia, que cuando ellos reciben la pelota encaran. Y Keno ni Arias encaran tantas veces como encaran los grandes jugadores. Así de simple es. Pero daba la sensación que si sabía utilizar esos espacios podía ganar, pero para eso tenía que correr riesgo defensivo. Fluminense es más o menos al todo o nada, o Sí, ganás es un estilo. exactamente, o te ganan. Por ejemplo, recuerdo Fluminense Colo-Colo, el partido en Maracaná tuvo un rasgo similar. En un momento parecía que Colo-Colo estaba para dar el golpe, tenía espacio, atacaba, desperdició, pero después otra vez cuando Fluminense lo llevó a su juego terminó ganando y hasta el resultado fue similar, 2-1, o sea, con lo justo. Por eso es medio al todo nada lo que hace, Pero o Fluminense, tenés éxito o te liquidan. Para mí Fluminense es una decepción lo que he visto ayer. Que más o menos Era ganable. El partido final de no la por Copa- serlo, no por serlo. No, sí, sí. Pero vos decís, Fluminense, ¿qué va a tiene? pasar si una la atacás? repetición. El duplicado, todavía se usa ese sacar duplicado, a lo que ponían como antes sacaba un duplicado cuando vos Sí, querías. con papel carbónico. Sí. Sí, Ayer era duplicado. un papel carbónico a la izquierda. Cane. Keno. Retrocedía 2 metros y le sacaban. Retrocedía. Yo no digo la derecha que el colombiano fue más utilizado Arias. Sí. Pero el del carbónico, agarra Germán un carbónico. No hacía falta verlo jugar a Cane. Que no. Que no. Oye, ¿cómo va a jugar este muchacho? Usando la presión de Carlos Quise. Muchacho. Habilidoso. No, pero ¿qué hizo ayer? Tiene miedo. Jugar de local. Mi mente, a veces digo, perdón por el término, ¿cuántos años uno lleva de relato? Y dice, mira, no digo nada del Kennedy porque ese mundo vive un mundo aparte. Pero, digo yo, que lo que no vive un mundo aparte No, Kennedy. todo es cierto. lo que Entonces está vos diciendo. decís, ¿cómo Fluminense? Cambiaban un sistema. Tocaba y se iba atrás, le sacaban. Campeón Tocaba de y se iba liga. atrás, le sacaban. La jugada que le enseñó Marcelo, ¿sabe quién le enseñó? A él. Marcelo cuando hacerlo, ¿sabe quién le dijo a Cane? Que no. Keno, ¿sabe lo que le dijo a Keno? Shedugo, miren Así, esto. así se hace. Así se hace. Después pateó uno que le dio la mano de... Viste, una masita le dio. Así le tiró. Y vos no jugaste en Brasil. De 10. No importa de cómo haya jugado en Brasil. Ellos tienen en su Ganso, esencia ¿verdad? la Sí. picardía al fútbol No, brasileño. hay zonas. Tienen acá. Sí, No nada. digo que el argentino no tenga, el uruguayo más fuerza. Pero, vos decís, ¿cómo Me puede reclamo. jugar? Y el técnico ese no lo cambia. ¿O le cambió al final? Sí, lo sacó al final. Lo que pasa es que los equipos cariocas son más fríos que los equipos paulistas o que los equipos de gaullo. Los equipos
de Belo Horizonte o los equipos cariocas tienen esa característica. Ellos jugaron de esta misma manera y fueron campeones de América. Pero de otra manera, yo me acuerdo de eso. Sí, pero contra Boca vos te acordás para jugar la final, Boca que no tiene gran cosa, Boca metiendo le complicó, fue a largue, Lo que pasa, penales. Carlos, que el nivel individual de ese equipo era Oh, altísimo, porque sí, Cano no. volaba, Keno y Kennedy andaban muy Y bien. el que le da huevo no jugó ayer. No, y Kennedy- ahora están bajísimos. y el su que nivel. le No, que cambió- le da huevo el central. El... Felipe Melo. Ese le manda la Melo. a todos. Ah, al un líder. líder, Ese un líder, ese le un dice líder. andar, rompe todo, si no Es un Sí, líder. es la confianza, pero a Boca no lo superó. No. A citarle el caso Sobre que la hora le hace el gol, claro, Kenny. y que metió el jugador que le cambia un poco el ritmo a ese equipo. El exacto. único picador que tiene, El único. ese que vos te preguntás por qué no juega ese con Cano, Claro. ¿verdad? Pero es su esquema, es su manera. Ahí tenés cuando él dice si el fútbol brasileño a la técnica que tiene le agregara la agresividad que pensamos tiene que tener todo el equipo, ganan siempre, no juegue más. Yo creo que Palmeiras tiene un poco eso. Pero no tiene la técnica Claro, que le falta tiene. técnica. Pero tiene agresividad y llega a la orden. final y gana tiene- todo. y tiene claro. orden táctico. Ahí tenés un equipo agresivo Que Fluminense distinto. de orden no tiene nada, porque cualquiera juega cualquier puesto, que es un rotan, equipo juegan. que es un equipo distinto a los clásicos brasileños. Exacto. Así nomás es. ¿Cómo cerró? Después, Arturo, Sí, no, yo uno más, Bueno. el que jugó, Ganso, gana de cabeza. por eso, ahí va yo. Espera un ratito, Germán. ¿Ya? Yo no entiendo. Manolo le merece respeto. Sí. Salió ni distribuidor que no fue Ganso ayer. Él fue mirador de los sucesos, programa de Alle y Mora, que iba a las 11:50 por emisoras Paraguay, la voz nativa al corazón de América. Ayer fue un mirador de los sucesos. Fue Ganso. Ganso. Pablo Enrique. Lo protestó 2 o 3 veces y después aparece con el golpe de cabeza. Bien por él. Pero yo digo, y los Mal por Morel. en el ojo. Entonces, Que mira la pelota y lo que suelta Perana, que expliquen. ¿En qué Manolo, momento le da gol? ya hablo mucho. Manolo, si vos ves que Ganso no toca, algo te va a hacer. Ese técnicamente es muy bueno. Ese no perdió su esencia. Cerebralmente es un crack. Entonces, Pero, cuando va el golpe, ¿con qué limpieza será? Habrán hecho un estudio de mercado. Yo no te voy a tocar la pelota. Se habrán mirado entre ellos, pero tirame cuando yo me meto. Eso no. Lo que pasa es que es un talento que tienen algunos jugadores, por eso siempre, a veces uno, para darle mérito a un paraguayo, José Cardoso, cuando hace su explicación de cómo juega un 9, es sumamente interesante, que es lo que reclamábamos a Buera, en el sentido de que el jugador, para ganarle al central, le tiene que ganar la espalda, que es lo que hizo Ganso. Ganso pica muy bien, le gana la espalda a Morel ¿Y cómo se eleva? y se eleva y cabecea muy bien. Pero eso es talento del jugador que sabe. Como así también hay que destacar el movimiento que hace Churín y Viera en el gol anulado. Golazo. No, todo es perfecto, pero no el pase en sí de Cecilio nomás, sino el movimiento. Que en la inferiores, como ya te enseñan de que vos tenés que cruzarte, si uno arranca el primer palo, el otro tiene que ir al segundo. Todo eso practican en la inferiores y pocas veces se ve ese tipo de movimiento. Y Churín lo hizo bien, arrastró la marca y Viera más que Churín, entendió que Churín se le cruzaba y él se fue por el lado de afuera. Pero son movimientos mecanizados en el fútbol. Y lo de Ganso es eso, juega, distribuye, le da pausa, le da tranquilidad, le da serenidad, Se da- que es el mismo caso de Tacuara o de Roque en Libertad, que vos tenés que elegir los partidos importantes para que te jueguen, que te garanticen un rendimiento. Esto lo hacían los grandes entrenadores, ya no pueden jugar todos los partidos. Ellos quieren jugar todos los partidos, pero no le podés poner todos los partidos. Así nomás. A mí me llamó la atención que no se apuró el cambio rápido. Porque el gol se da cuando es expulsado Báez, el segundo, No se paró más el y partido. no se... Y sí. Sí, le ¿Entendés? faltó esa suerte que porque Porque Ronaldo estaba Jesús preparado, estaba para era entrar Ronaldo. y a lo mejor era Claro. otra la historia con un cabeceador nato, pero idea- se da en ese momento de distracción, por así decirlo, entre que hacía el cambio y que entraba el cabeceador y justo le termina metiendo un gol de cabeza. Te Entonces, distrae, por eso te digo que hay detalles en el fútbol que son fundamentales. Por eso, felizmente, la regla recomendaron a los árbitros, porque antes podía hacer un cambio en el córner, cuando estaba yendo, tiraban los perros.
Hoy la regla te dice que espera que llegue el jugador para que el árbitro autorice el córner. ¿Tá? Porque si no, no cambies, porque te distrae. Por eso que el jugador que tiene su posición defensiva tiene que venir rápido. Porque si no viene rápido y el que tenía que ir en el primer palo, ¿qué hace el arquero? ¡Ey, vení! Sí. Ya se distrajo. Sí. Ya perdió el detalle. Si ya tenés, vos mirás todo, qué falta. Está qué más no va. pendiente de lo que tiene que hacer el compañero que lo de uno. Y eso le pudo decir, no digo, ahí para mí es el cambio bueno, de reforzar el medio como estaba el trámite del partido, Carrizo para tener la pelota que vos necesitabas un poquito para darle la posibilidad que se te vayan tus aleros. Pero cuando hace el gol, vos decís, hey, paró el cambio, yo ya no necesito el Carrizo, ya necesitaba un punta, aunque esté con 10, el partido ya era, el resultado ya no era Que después en el final empate. incluso lo tuvo Cerro ahí en una o dos, Entonces tres ahí- arranques. Corrida de Aguayo, Sí, corrida fue la Aguayo. más cercana. Ahí podía haber parado el segundo cambio, no el de Jesús. El Pregunto, Se para apuró, los que vieron detenidamente Aguayo tomó una mala sí, decisión. sí, ahí. el partido completo. El cambio de Portillo por Churín no fue o muy rápido o no Churín no era ya- el nombre Churín indicado no para daba más. entrar. Churín ya Estaba se con la quería ir lengua al Porque él afuera. estaba cansado en el primer tiempo. En el primer tiempo ya, Eh, ya sí, se Cuando quería Manolo ir. explica está después en la cansado. conferencia que no le sale lo que él quería, que quería ponerlo a Portillo, a Guayo y a Fernando Fernández. Y que con la expulsión ya no pudo ingresar Fernando Fernández. Esa es su explicación en perfecto. conferencia después de él. Porque a mí Pero me a dio mí la también me sensación que pareció también esa Portillo sensación. no era partido para Portillo. escucharlo, que no era todavía partido. Muy livianito, para él. Portillo. Sí, Muy no, Sí, bien. eso Todavía se no nota. era Portillo. Ahora, ¿qué trabajo estaba haciendo Portillo anteriormente? Portillo estaba haciendo un trabajo de Y él venía marcación, jugando- a la y derecha venía abierto. jugando por fuera, sí. Para Entraba por marcar, Iturbe habitualmente. para marcar y si tenía el resto que se vaya. Cuando jugás de 9 ya es otro movimiento, ya es un puesto más delicado. Otra eso- responsabilidad. Por eso que lo que dice Palermo en aquella conferencia, si uno lo analiza, es decir, cuánta verdad. Acá días antes habíamos tocado dónde juegan los chicos sub-19, sub-18. En puestos que no son tan comprometidos. Por Puntero fuera. izquierdo, Abierto. hasta que no te afecta. Olimpia le puso al 9 y lo mantuvo, terminó siendo silbado, hoy no va ni al banco, ¿eh? No. Sí. No, en la Aaron última Páez, fecha, no ¿no? sé mañana. ¿Por qué? Agotó sus energías. Entonces él dice, es otra cosa, es decir, ya tiene otra responsabilidad, por eso Portillo, a pesar de las ganas que puso, no nos gustó a nadie. Vos te das cuenta que lo que acaba de decir Germán, es muy liviano todavía. Entonces yo digo, ¿por qué no lo pusiste un rato a la derecha donde él venía cumpliendo una tarea defensiva Claro. y le mandás a Iturbe de 9? Porque como estaba Fluminense con Iturbe, un pique nomás necesita, pues ya estaba otro que ya se quería ir. Entonces, con un pique él te puede liquidar el partido. Además le vas a motivar porque no juega ahí. Y de repente puede ser el Salvador, es decir, la parte anímica también. Pero influye. él sabía que cuando entró Paiva en Colo-Colo, Sí. sabía que iba a ligar con los defensores de Alianza Lima, Sí. pero con los brasileños no son así. Ese Portillo se pudo haber movido mucho mejor si quería. Cuando entró Paiva, desde la media cancha a pico, ligaba, se le iban al cruce y caía. Pero no es que caía, Germán, porque se quería caer. No, Porque lo sabía bajaban. para Sí, qué lo claro, mandó. ¿no? bajaban. Pues la pelota va a ser pica en el medio campo y te van a, vos sabés que te van a dar. Sí. Y admitió eso Paiva. Ayer Manolo, cuando lo pone a A Portillo. sabe que esa defensa era Claro. endeble, Sí. no Muy pega. frágil. Salvo Felipe Melo, que se Claro, estaba... ahora, con Felipe Melo Solo otra que en cosa. ese momento Ahora, como que dio la sensación que parece que perdió ahí el peso o la referencia. o Ahora, la- todo lo que decimos es cierto, pero, ¿cómo no vio Manolo? Yo digo que vio él. Entonces tengo que entender por qué hace lo que hizo. Entonces yo digo, ¿por qué entra Portillo en el medio y no Iturbe? O no Cecilio si querés. A Cecilio creo que ya se fue. O cualquiera. Porque él necesitaba cortar el circuito de conexión de pelota, de dominio de los volantes centrales, porque ellos si no pueden entrar por el lado derecho, normalmente no hacen el cambio de 40 a 50 metros, a no ser que estén a media cancha. Pasa por los volantes centrales y ese trabajo defensivo El famoso era más abanico. Portillo, estaba El más abanico. oxigenado, que es lo que le vimos, lo que acaba de decir Arturo es verdad. Él si picaba, si iba ganando, le iban a pegar los brasileños, podía sacar ventaja. Pero él nunca tuvo en la mente esa idea de correr ¿Y quién verticalmente. le tiene que decir? Y por qué se le dijo a Paiva? Bueno, pero estamos hablando de No, otro técnico, como otro técnicos tipo. piensan distinto Claro, cuando vos le Y pones a un Manolo jugador es los dos conservador. alternativas. el Conservador. Portillo era más pensando en defender Ahí el está. primer pase. Y no atacar. tenía más aire para hacer esa tarea que Iturbe, por ejemplo. Por eso lo Otro que mantuvo. se ahogó. Igual.
Tus electrodomésticos deben ser Yan Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo. Que haga lo con señas del programa. No, no estábamos tan equivocados ayer con Germán cuando no era populismo cuando dijimos le puede ganar No, a este pero equipo. habría que ver el partido. Si Cerro apretaba un Esa es poquito una más, presión de ya deseo. sabíamos más o Es menos lo cómo mismo que vos le jugaba. preguntás a un peruano. Pero 11 contra Alianza 11. Lima le puede ganar. Andá a Perú, después de ver la Fluminense y le decía, Alianza Lima le puede ganar. Y le pueden yo ganar. Hay que ver si le ganan nomás. Cuando cargas y el cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 Y años de aparte ya análisis y vuelven los testeo por más de vuelven 150 los científicos de todo el mundo. Shell, Vuelven desarrollo los que están mundial los para la peruanos. eficiencia de tu motor. Vuelven en Fluminense, juega Felipe Melo. Sí, ahora. ¿Eh? Y el Y otro que falta es Andrés. No, Alianza en Brasil no va a ganar, eso está clarito. No tiene gol Alianza, ¿no? igual que Colo-Colo. Aparte no gana un partido en Libertadores hace como Sí, 10, 15 ¿por qué años. te pones Pero así? Cerro Porteño sí, porque era A Cerro ganable le el partido ganó. ayer. Porque, Arturo, pero nadie te lo está diciendo que dijimos hicieron acá. populismo los No, dos. no es ¿no? populismo. Ahora están Iban haciendo. a ser inaguantables. Era Yo dije, realista, si no, lo que llegaba, pasa Pero que estuvo iban a ahí. ser niños los O sea, dos inaguantables. nuestra visión no fue tan equivocada en la lectura previa del partido. Inaguantable, Ese era el partido que vimos. inaguantable los sin ver el dos, partido, pero- fuimos realistas con Pancho. ¿Qué Era un es partido realista? ganable. Así Era un es, partido pero ganable. populismo Hasta los los dos. 70 hasta los Pero 70 yo llamo minutos. populismo. Hasta los 70 minutos. No es realismo. Hoy le Cerro le pregunta- compitió. Después de la Ay, expulsión no, se fue todo. Hoy le preguntaba al Verana. hincha de Cerro. Claro, le erramos, sí, le erramos. Cuando claro. Gerardo me dice Pero 11 Martinelli, contra 11, cuando Cerro le Gerardo compitió. me dijo Martinelli central. Y otra Yo- cosa, el técnico es conservador, estamos todos bien, sí, cauteloso. Pero ¿dónde está el carácter del jugador? El carácter de Arzamendi, si no, yo me voy arriba, Arzamendi toco y no, voy, no, y voy. no, 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 se dedica a Hoy, marcar. No. estos dos El técnico, muchachos vos te hoy son. puedes decir, No, Arturo. quédate. Pero vos tenés que no, salir lo matan dentro de 5 de días. ese cuadrado, hay que salir, No, romper hoy, y tomar la qué fácil, iniciativa. te ve para la bola. No, no es fácil. Hoy son más no es fácil populistas porque que no ha ayer. pasado. Hoy son más populistas que ayer. no. El famoso con el Porque diario todo de, el mundo- el famoso con el diario del lunes es más ¿Y la populista. rebeldía del jugador dónde está? ¿Dónde está El la que rebeldía tenía del que jugador? darse mérito es él que dijo que iba a perder. Preguntarle al hincha de Cerro si nosotros tres estuvimos más cerca cómo se de la siente verdad. con relación al partido, la sensación que le dejó y te va a decir Que compitió en los 70. desperdiciamos una opción brillante para ganar en Brasil. A saber cuándo se va a volver una de estas. Exacto. No se va a dar Así- más. así Capaz que van a mismo. pasar 10 años. Porque para esa era tenerle- la sensación antes lo del tenía partido. a cachetada a un equipo brasileño, el último campeón. ¿Por qué Era te ganable pones? ese partido. Era No, ganable. porque Reitero estoy diciendo que algo era que es ganable. real, no es ¿Por qué te irreal. pones animado así? un poco más Populismo, Cerro. no es Ayer real. hiciste a la puta. Entonces, cago en me la da madre, rabia playa. porque ¿Qué una es lo que te da rabia? una pulsión cambió el partido. Ese es buscar la porque ayer familia porque le echaban la Once valla. populista, contra que 11, 40 no sé cómo terminaba el 60, partido, que pero iba a ser todo. más Y al parejo. final Cerro Ahora, le compitió y ¿La le compitió pifiamos bien. con Pancho? Sí, la pifiamos. Pero ¿qué es lo que Pará, le pará, pasa? por 70 Por minutos Pero poquito, ¿qué se le compitió. pasa a vos ahora? Es un populismo de la... Se podrían estar así si hubieran empatado, pero perdieron. Pero porque con un jugador menos El que hay muchas tuvo- el que chances. tuvo ahí Muchas nomás chances. tuvo. Muchachos. No, porque hablamos después que es conservador ¿Qué el es lo que te técnico. pasa? Y la rebeldía del jugador. Espera. ¿Por qué no saltó Morel la cabeza? Ganso te hace un gol de cabeza. Vos, Víctor, que sos un Cuando crack en le la ha- estadística, ¿cuántos goles tiene en su vida Ganso No, de no, debe ser cabeza? mucho de Ni en cabeza. la práctica No. habrá hecho un Espera, gol. espera, Y cuando- Morel no saltó. Entonces, ¿es culpa de Manolo? Shut up. No es culpa de Manolo, es, Sí, es hablan culpa de inglés. Jean que no atajó. No, Shut up. saltá, mijo. Copa Libertadores. ¿Por qué no es Perana. culpa? Hoy Javi, Habla. ¿sabes qué tiene ese Javi Baez hoy? Lo tiene que agarrar ¿Qué es lo que a le Arzamendia pasa? de la Entró oreja patínate, y pegarle un señor. tirón de oreja, porque culpa de él, por esto, por irresponsable, me saco la pelota encima, la juego para el medio, la pierdo y me expulsan a Es el mí. abogado de que Espera, está defendiendo espera, hay que algo. hablar ahí está como haciendo- es, Espera, Arturo. espera. No, nadie habla. El jugador piensa así. Espera, cuando hace el gol. Cuando hace el gol Ganso o... el Olimpia, Ah, Lucas Prato, excelente definición. Sí. un ¿Qué clásico. te puede llamar en Cerro la atención en defensa? Esta defensa de Cerro es lenta. Lenta. Hay un gol que le hacen, creo que en el estadio de defensores, también así, a los defensores de sí, Cerro. Barzajú, el Plaza. en el clásico. Pero en el clásico. Entonces, si vos te podés analizar, no le vayan a decir a Morel anda a marca. Morel vino lento y sigue lento. Por eso perdió el puesto. Pero saltá, Arturo, por favor, saltá. Estaba mal ubicado, pero estaba mal Espera, ubicado. mide Morel? 1.87, Sí, si saltaba no llegaba. Cuando la gran Está mal existencia ubicado. de Olimpia, Franco, Alex, Franco. le mete a... Prato. A Prato. Vos dejá de hacer, Gustavito, Hace bullying. eso. Vos decís, el hermoso gol el de Prato, por lo oficio se llama, tiene oficio, sabe cómo hizo. En su mente se le habrá representado, así ya definía, así lo así. hizo. Una simpleza de la gran... Parece fácil y no lo es. No, yo hablé de oficio. Hay cosas que en la vida se hacen con oficio y no con título. Se hace de oficio. No sé si entendió, yo te puedo poner Sí, algún sí, título sí, de periodista y te puedo poner a alguien con oficio sin título, sin ofenderle a nadie.
perdón, sin ofenderle a nadie. Cuando se mete, ella tenía acá la película... Así voy a hacer. Y vos decís, ¿y los centrales de Cerro Pio qué? Vos hacés una asistencia y yo soy central. ¿Y qué hicieron los dos? Pum, pum, pum. O miento. Se miraron uno al otro. O miento. ¿Quién va con Y lo él? arrancaron. Más o menos. Sí, es cierto. Y abuelo está criticando ayer de Ganso. Pero si no saltó. Pero... Yo soy Jan, le digo, escuchame una cosa, ¿cómo se llama? Morel. Jorge, ¿por qué no saltaste, Y mijo? acaso Manolo no sabe. Te cabeció Ganso. Acaso Manolo no sabe. Pero ya es un tema de jugador, Arturo. Ya el técnico ya está a la línea nomás. No, Después hay ¿sabe cosas qué que pasa? tienen que tomar decisiones los ¿Sabe jugadores cómo yo del veo, campo, Germán? ¿Cómo no va a saltar? Para Ganso mí que hizo él estaba uno o Porque dos mira- pasos adelante, Sí, pero- le gana de atrás, como decía Pero Carlos, Pancho, la mira todo el virtud del momento, delantero mira la de... pelota. Y el que Pero te hace el gol es el tenés jugador. tenés razón, ¿Me entendés? tenés razón. Ahora si vos me decís, El es un día- lateral que le el cuesta día- lateral marcar. Pero el Morel- día que el defensa del mundo, no Morel, no Bae, no... Cualquier defensa mira la pelota y el hombre se va a solucionar ese inconveniente. Todos los defensores Vino la pelota. miran la pelota y pierden la marca. ¿Cuál es la virtud del jugador? Perderte. Vos cuando haces un movimiento, es que espacio chico, vos tenés que mirar fútbol de salón. Y ¿qué es lo que hace el pivot de arriba? Va detrás de los defensas y de ahí sale. Vos tenés que perderte de tu marca. Sí. Valderrama, que era lento, todo el partido jugaba suelto. Y vos decís, ¿cómo miércoles hace si nunca? Es como Ganso. A lo mejor trotaba un poquito más que Ganso. Ganso juega caminando, pero siempre está suelto, está Claro, sin marca. porque es muy inteligente. Porque cuando él Sabe cómo moverse. está buscando, es lo mismo, yo me quedé con esa definición de Guardiola con Messi. ¿Por qué juega cada 15 minutos? Le comenzaron a cuestionar antes de ser campeón Porque del está mundo. pensando qué hacer en los próximos 15. Esa fue su respuesta. Está mirando dónde hacerte daño. No sé si es cierto o no es cierto, pero un tipo que lo tuvo 4 años, o decir, bueno, Lo conoce bien. vamos a creer. Cuando le cuestionaban, pues no era campeón del mundo, era campeón del mundo y puede aparecer una vez en 45 minutos y está todo bien, ¿verdad? Entonces son detalles de por qué Ganso siempre libre. Porque en el fútbol, a no ser por 5, por espacios reducidos, terminó lo que Cayetano Rey impuso acá en el 84 cuando salió campeón, la marcación hombre a hombre. Eso se dejó de lado en el fútbol por la preparación de los jugadores, es tan distinta, es tan exigente. Hace 30 años atrás o 40 años atrás, en el mundo vos con los dedos de la mano encontrabas un jugador que te podía pasar una pelota de un lateral al otro lateral. No pasaban 10 esos jugadores. Hoy cualquiera, en el fútbol paraguayo, todos llegan. Cambió tanto la preparación del futbolista y la pegada, que hoy ya no necesita esa estación término medio para cambiar. Por eso terminó la marcación de hombre a hombre, porque te cambian, te sacan de donde se aglomera la gente, ¡boom! La misma cosa el gran pressing, a excepción de lo que hizo y que mencionaba ayer en su relato Arturo, del pressing seguida, que es el mismo pressing que hacen los equipos con posesión. Pero no, es que todo el equipo presiona. Recuperación tras pérdida de balón. Claro, en el primero, segundo, tercer Ahí. toque. Si no consiguen el segundo, tercer toque recuperar, ¡boom! Para atrás. Bueno, y en esa jugada, Carlos, ¿de quién es responsabilidad la de Ganso? También yo te puedo Si decir... buscamos una responsabilidad, ¿de quién es? A ver. Yo también te puedo decir, es de responsabilidad porque tenemos la mala costumbre de no tratar de evitar las pelotas El cruzadas. centro, el Claro. centro, el que deja tirar el centro. El primer detalle es, aunque no llegue, tratar de evitar. Ah. Eso mismo que discutimos Pero ayer. si vos tenés una zona. No, Vos tenés una zona, Carlos, y te cabecean en tu zona. ¿Vos sos espera. responsable de tu zona? Correcto, pues yo te puedo culpar al arquero también. ¿Por qué no le avisó? ¿Por qué no le habló? Bueno, ¿por qué no le gritó? supongamos que ¿Por no le qué no habló? le avisó si él está viendo el panorama? Supongamos que no le habló. Hay una sucesión Pero de está errores. bien, pero tu zona vos tenés que cuidar tu zona. Estoy de acuerdo. Yo como arquero, vos dijiste recién, te voy a estar pendiente de lo que tengo que hacer el arquero acá en mi zona. Después lo secundario es decirte, tomá la marca, ojo a tu zona. Cuidado, el pero grito. vos como tu zona, si no. Yo Totalmente de acuerdo. mantengo mi zona. Y segundo trabajo tuyo puedo decir, arquero, no te vayas muy adelante. Eso ya es tu segundo, pero lo principal es tu zona. Total Y la de zona acuerdo. era de Morel. Hay que mirar No de sabe. vuelta si hubo alguien adelante Sí, que lo porque distrajo o no lo distrajo. Morel Ahí está, va ¿verdad? muy adelante, va un metro A ver, adelante de a ver. Ganso, medio metro adelante va y salta, y cuando salta lo pasa. Estaba muy adelantado. No sé. Trató de saltar, le Sí, ganó la le ganó, posición. y como que lo arrastra, incluso va para atrás, él queriendo forzar el Esa es la cabezazo, pero posición. ya no llega.
Si no puedes acercarte a La Ferrer se acerca a Bosque Apeno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferrer, si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferrer. Si el wifi en tu casa es personal y tienes flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. El trabajo que está haciendo Piri Damota. Muy bueno. Excelente, muy bien. Y ya viene en aumento. Sí. Y sostenido. Así es, Francisco, y va a ser fundamental su trabajo en el partido acá, el miércoles. Comienza a imponer la calidad que tuvo, como que se recuperó, Exacto. vuelve a Es el administrar jugador su que- propia fuerza y es un jugador guapo, inteligente. Es el Piri Damota. Dosifica bien. Probablemente vaya a ser el hombre más importante de Cerro hoy. Y además se lo ve físicamente. No muy por el bien, partido fino, ayer, fino así está. ya viene Piri Damota. Copa América. Claro. Copa América. Quería agregar Así dos- le queríamos ver a él, porque Exacto. cuando jugaba el Flamengo, Nivel. entraba para soportar el partido. Le Sí, ponían sí, 10 minutos jugaba poco, y le jugaba. decíamos no vaya a pasar la media le cancha. ordenó ¿Eh? el portugués le ordenó a él. Pero era otra El técnico función la que no cumplía. Porque era un desordenado. Y le ordenó, Gabriel Jesús le ordenó a él y eso es bueno para el físico y le mostró una lectura de juego que es fundamental. Sí. Lo otro que no hay que tener en cuenta el caso Arzamendia, que aquí qué es lo que admirábamos y dijimos, ojo, cuidado, su gran preparación física, Sí. que venía, que volvía a una velocidad. Entonces, acá hablamos del tema y dijimos, está en su techo, cuidado, porque cuando vos llegas a tu techo antes de tiempo, después comienza el declive. declive. Porque él, hay que ver el próximo partido, se tiene que tranquilizar, se tiene que serenar, se nota que es un profesional, por eso intenta. Es más, pero él tendría que hoy no jugar se- ese fin de semana, para darle descanso. Pero cuidado que hay un partido que no lo pone a él en el campeonato, para darle descanso. Hay un partido que no juega él. Sí, que jugó Miguel Benítez. Sí. Ante En el General, estadio fue, me en el parece que estadio sí, fue. hace 2 partidos. Ya le dio descanso, no lo Sí, puso no ni jugó bien. Arzamendi aquel día. Pero algo pasa con Arzamendi. Ya se dio cuenta que bajó. ¿Sabes qué? Otra Alianza Lima. Todo bajó, último. pero Sí, fíjate, en el gol del Lo centro sacaron todo por ahí en lo Alianza. que hay que el mirar centro de Guga. el centro de Guga. Fíjense que ahí voy a lo de Piris, la falta de agresividad para ir a disputar la pelota de Viera. Vos estás jugando un partido, Sí, estás falta de 1-1, compromiso. Carlos, quedaste con y estoy 10. buscando Total. que fue calcada la jugada porque antes Cano tuvo una situación similar. Ganó también el 23 ganó. por Sí, derecha sí, a sí, Guga. sí, 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 en el Le primer dejaron tiempo. tirar y es igualita la Dejaron jugada. centrar mucho. Y del mismo Que sector, después terminan del el gol. sector izquierdo de ¿Cómo Cerro. hizo el gol tiempo. Alianza? Eh, Alianza Cerro, ¿cómo hizo el segundo. gol Alianza? De cabeza. De cabeza. O sea, de hombro en realidad. Marco, Bueno, de hombro, realidad. hombro, llamale. Bueno, y ya está. juega. Cabeza, hombro. No, Cerro le cabeza mucho, eso Bueno, y muchísimo. después, esa es la pregunta. ¿Y Libertad? En todo el ¿Cómo le torneo. hizo? De cabeza del cabeza, centro, no, segundo no, palo, pero peinado. Yo tengo que medio. enseñarle a usted ahora, pero. No, está dando Ahora le datos. tengo que enseñar a Gustavito en la Está mesa bien. cómo le hacen los Ey, goles a Cerro. está bien. ¿Por qué se levantan Está así? bien, importante, ¿Por en qué- el periodismo ¿Por tenés. qué se ponen Es así? importante ¿Por su qué te aporte. ponen- Algo tuviste que aprender en ¿Por 50 qué? años. ¿Por qué me dan así? podemos hablar No, con yo- nosotros, a mí Gustavito. me ocurre que le estoy enseñando. Uy, para los perros. Y para eso que mismo. así le hace Alianza, así Libertad. le hizo Libertad, y entonces Manolo. Este partido que Ahí viene. te agrego algo más. Al 0-0 le favorece a Cerro, pero el 1-1 no le favorece. No. Calcado. Esto fue a los 58, ya en el segundo tiempo, una situación calcada por derecha, cómo se mueve la pasividad de la defensa en ese momento de Cerro. ¿Quién le sale ahí? Centro, Nadie le sale. Guga y Cano. Igualdito fue el gol después, pero de cabeza Sí, de Fluminense. mira. Es una jugada calcada y ahí estaban los 11. Estaban los 11. La que vos sí que Igualito. estás cachando al palo Sí, izquierdo. Igualito, Una jugada igualito. por derecha, Yo centro, le digo, cabeza. pensé que era otra cosa. Entonces hay que Acá hay tema. decirle a Manolo, tu debilidad está arriba, en el fondo. Y mira que el rival estudia, el rival va a estudiar estos goles y te va a tirar. Entonces no puede ser causalidad Libertad, Alianza Lima, ahora hombro lo que quiera, gol, ahora esta la que dice el niño que Cano tira al palo izquierdo, que le dejan. ¿Eh? No, pero Olimpia no le hizo gol de cabeza. No, hablo de cabeza. Concentrate, Gustavo. ¿Querés venir acá? Vender, pues, dale. Bueno. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premio y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo, gracia automotriz, afloca todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. ¿Cuándo juega con Colo Colo? El Dentro de 2 29. semanas. Viene acá Colo El Colo 29. y va a venir con aire.
En la final se juega. Pero en el medio aclarar que Juega Cerro una no tiene final. pausa porque juega ahora domingo ante Sol, Colo-Colo. miércoles ante Guaraní, fin de semana otra vez y después recién Colo-Colo. Pero El todo- periodista tiene 2 partidos importantes, me dijo el Sí, periodista. claro, claro, pero- Ahora, a ese detalle de la falta de agresividad vital del centro, acordate lo que hizo Manolo contra Libertad. Gana Espinosa sobre Alan Benítez. Sí, Sí. y le Que mete es el que no- cabezazo ahí para que te Sí. fuera. Y le le mete gana a Ronaldo dos de veces. Jesús. Y le mete a Ronaldo de Jesús. Pero Carlos, Es decir, tarde. entonces, las pelotas cruzadas, sobre todo Ayer sobre tarde Alan, también. le duelen muchísimo. Y, ayer se vio- por eso te digo, tenés que mirarle un poquito a Alan. exactamente. Porque Y lo- ¿qué es lo que vos buscas en la marcación? Vos escalonás, lateral izquierdo, porque la pelota viene de la izquierda. Ujú. Bro, segundo hombre, tercer hombre Baez Baez. y cuarto hombre Alan. Alan. Los dos centrales, yo central lo que tengo que evitar es que se me meta por delante. Exacto. ¿Verdad? Si se me mete por detrás, es problema del que me cubre a Tiene mí. que cerrar el lateral. Tiene que cerrar lateral. Y el que nos cierra es Alan, Alan. que Manolo se dio cuenta contra Libertad y le lo puso a De puso. Jesús. Para mí justo lo de... Es cierto, fallan el gol Arzamendia, pero fíjate No, en que... la expulsión. En la expulsión, sí, porque en la expulsión, perdón, en la expulsión. Y a partir de ahí se rompe el Sí, partido. sí. En un momento clave, pero estaba haciendo un partido relativamente correcto. Incluso 2 o 3 minutos antes hizo una jugada y salió muy bien Cerro del fondo jugando por su sector y sin reventar la pelota. Salió jugando por ese sector, tanto que incluso los relatores que estaban a cargo del partido decían, mira cómo salió Cerro jugando, valoraban un poco escuchaste eso. los relatores, no lo escuchaste a nosotros. Entonces, Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Estacionado por un tiempo. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les Fluminense gusta. tiene 11 clasificados, Pertino el 29, 20, 30, 0-5, Colo-Colo 5, se sabe, todo el mundo se habló. Termina empatado o empate y si no gana Alianza clasifica a Cerro. Después ya otro sistema, todo igual, lo favorece el ranking. Así es. Y a ustedes ya le descalificaron a Alianza Lima por lo que veo. No. Sí, yo en la primera fecha ya. Yo sí. ¿Vos? Sí. Yo sí. para mí no le va a ganar a Fluminense. No, No tiene gana. chance. No tiene. Porque si Alianza gana Tiene y que ser un empatan, accidente futbolístico. Puede ganar. El segundo sí, lugar pero- se decide entre Cerro y Colo-Colo. Alianza Lima Chauchejo. Chaucheco. Fluminense hace mal, está mal en el campeonato brasileño, está en las últimas posiciones. ¿Para qué gastar su energía en ese partido? Sí, solo que ahora se para 2 semanas el fútbol brasileño. Entonces, Sí, no, pero van a recuperar, hay que- pero igual no le cambia mucho. Es decir, 300.000 para el fútbol brasileño, 330.000 dólares, nada. Sí, no, es- Ahora son beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.pe. Y hay que ver a Cerro contra Sol. Domingo. Sí. Bueno, Ya con resultado puesto, porque va a conocer el resultado de Libertad y va a conocer el resultado de Olimpia. asimismo, en el grupo H de Libertad, River clasificado con 13, Sí. Nacional de Uruguay con 10 clasificados y Libertad va por el playoff. Sí. Sí, ¿Y con quién va a jugar Libertad playoff? contra el que salga de acuerdo a las puntuaciones. Ahí se arma un ranking de puntuaciones y se arma del Y- 1 al 8 con los terceros de Libertadores, del 1 al 8 con los terceros de Sudamericana y ahí Es un se hacen cruce, los... porque ¿Cómo era puede- antes el sistema de Del 1 al Libertadores? 8 segundos. Porque Sí, los segundos y Tach- después del 9 al 16. Táchira Tiene tiene- en cuenta la puntuación. Claro, claro, el ranking. Nacional de Uruguay juega clasificado. Sí, sí. Y, Y, ante va, un equipo liberteño eliminado. sí, y va por ir sumando más puntos para el Mundial de Clubes. Sí, ya que es sé, su si objetivo. gana se supera a Olimpia. Sí. En la Copa no se tiene en cuenta eso. No, la Copa de Sorteo. Solo para el playoff se arma ese ranking. Y ya está preestablecido que el tercero de Sudamérica, el segundo de Sudamericana tiene prioridad para definir de local. Claro. O sea, el que baje de Libertadores va a ser local en ese cruce. Porque se le da más mérito al segundo al que al se queda. tercero. Exactamente. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibayala 4623. Class Motors, una decisión En 5 inteligente. minutos podés volver a hablar, Francisco. Wilmar SRL, electrodomésticos, molecotias y perfumes, dos locales, Casa Central, Ucibayala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar Quiero decir una SRL. cosa, lo que sigue en el fútbol brasileño. Hola, Gantino, ¿cómo está en el fútbol brasileño?
Estaba entre los primeros tres. Voy a actualizar ahora. si continúa Puntero así. Paranaense y Flamengo. Qué partido se le metieron en escapó a los Lucas últimos- ayer. 10 increíble. viene, 10 puntos. La velocidad, yo he visto, después me fui a ver el Con lo partido. libre, como le pega a Octavo, Arturo. está octavo, tiene La pegada 9 del- puntos. 13 ¿Eh? tiene 9 puntos, tiene Bragantino, 13 el líder Paranaense, viene octavo. Tiene un recorrido su jugador y un gran compromiso porque es medio limitado, pero con una entrega terrible. Corren, meten todos. Todo, ahí está, meten. Sí. En esa serie Racing Argentina clasificó con 8, Bragantino clasificó, Coquimbo 4 y Luqueño 1. El martes 28, Racing de Argentina, lo que será el viaje de Luqueño para enfrentar a Racing clasificado. Eso debe afectar muchísimo al jugador. A la delegación, se van Racing no está eliminar- asegurado como primero todavía. No, Tiene no, que no, ganar a no. Luque. Digo clasificado, aún eliminado. Luqueño hizo un punto recién. Ah, sí. Ese partido yo lo tomaría más como vidriera. Porque Para mostrarse. no hay jugar bien, te puede, Para mostrarse. claro, una Y por los transferencia, 115, y por los 115.000. 115.000 dólares, jugar con Racing, sabes que te va a mirar mucha prensa argentina, hace un buen partido por ahí algún equipo Que argentino. Racing que tiene. te- Llevarla ayer con a tu- Coquimbo- llevarla a tus jugadores, le ¿Y da un vos buen crees que los bife chorizo. 115.000 un viajecito. ya podés hablar, Francisco, los 115.000 dólares? Quedan 2 minutos, señor. ¿Eh? Vamos a A la hacer, quedan 2 foto, minutos. Quedan Quedan dos dos minutos, minutos. que espere 2 ¿Vos minutos. crees que Eso. los jugadores argentinos no juegan por 115.000 dólares? No, claro, ya no sé cuánto, claro que se sí. juegan todos. Porque Sí. ellos van por asegurar el primer lugar. Exactamente. Tiene que Porque ganar. La Bragantino Argentina tiene necesita posibilidad y de- le van a recibir en dólares. Claro. El tema es Luqueño. ¿Qué pasa con Luqueño? Es la pregunta. Y va a poner suplentes. Ayer ya lo hizo Julio César Cáceres. Fue una decisión inteligente porque no. ¿Para qué desgastar a sus jugadores? Y así todo eso buen partido. Y lo En tuvo gran cerca de parte ganarlo. le peleó Sí, a Bragantino hasta donde pudo. Porque Hasta donde después de esa pudo. última Hasta fecha donde quedan pudo. todavía 2 jornadas acá en el fútbol paraguayo, la 21 y 22. Fortaleza, grupo D, donde está Trinidense. Ahí va a ser el. Fortaleza clasificado, octavo playoff, Boca 8, Nacional de Potosí 7, Trinidense 6. Trinidense va de visita a Fortaleza. Sí, incentivado por Boca, seguramente. También eliminado. Porque Boca tiene que ganar y esperar una ayudita de Trinidense para terminar Eliminado primero Boca. Trinidense también. Te digo, ya para el luqueño juega afuera. A eso nomás voy. Tiene su costo operativo y demás. Dice el niño, exhibición podrá hacer. Sí. Y la misma cosa ocurre entre un trinidense con Sí, Fortaleza. que tiene que ir más lejos. Es lo más doloroso. Si vos te quedas acá, analizá de una manera. ¿Quién va a ir? ¿Cómo va a ir? Los gastos que tiene. Más tarde hablamos con Norma Rieder. Ferropar sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Teléfono 021-227-37 al 8. Ferropar sea 42 años construyendo Y con contigo. una cosa era lo que tenía la sensación Heitor Melgarejo y Ameliano antes y ahora. Paranaense 12 clasificados, Ameliano 10, Danubio 7. Danubio de local le recibe a Rayo Zuliano, el más golpeado. El más frágil. Y Ameliano juega ante Paranaense. Allá. Empatan, clasifican los dos. Clasifican los dos. ¿Quién- Sí. quién clasifica Y los dos? Paranaense con Paranaense Ameliano sí con se da la Ameliano. mano. ¿Y se van a empatar? Sí. Claro, toman un café ahí. ¿Para qué Melgarejo, ahí en la sí. ¿Qué cancha? dijo Gatti? Ahí en la cancha. ¿Qué dijo Gatti? Y más No sé, después de güey. ver los últimos ¿Cómo posteos no de sé yo? Danubio. ¿Vos sabés quién es Gatti? Sí, ¿verdad? Eso es fundamental. Más Sí. después de ver esos Arturo, posteos lo de que dice el Danubio. niño es clave. Lo que ¿Qué? dice el niño es Yo clave. sí soy directiva Ameliano, imprimo eso. Y el día del partido. Recuerden lo que pasó el otro día. Mi amigo de Paranaense, vos se recuerda esto. Y le Lembra, muestra. Lembra esto. Hablan los jugadores Y en la cancha, hablan hablan. que, Hay que te partidos que sobraron hablaron. los uruguayos. Ojalá Sí, por eso. Los uruguayos te sobraron y le mostrás eso ahí. Vamos a un toquecillo, 1-1. para Elegí que al no se note. líder y va uno que más o ¿quién menos dijo habla. cuando le hicieron el mano a mano a Gatti? ¿Sabés quién es Gatti, verdad? Sí. ¿Vos sabés quién es Foto. Gatti? Sí. ¿Qué dijo? Públicamente. Y no se ruborizó. Y si patina. Hay, Se va a hay, reventar. hay partidos en Copa del Mundo, Australia, Austria, Sí, Alemania. Alemania. Acordaron, 1-0. Uruguay, Argentina. Mano a mano. Argentina, pero ahí se miraron los dos y hablaron. No sé mucho, Claro. hubo otros que hablaron en la media Colombia, cancha. Perú, Colombia, la Perú. eliminatoria para Rusia. Pero lo que Muchísimo, dijo claro. Gatti ya lo dijo públicamente. Y lo Boca, dijo, Boca Oriente Petrolero para dejarlo afuera ¿Vos arriba. sabés quién fue Gatti, Pero verdad? 90. ¿eh? Hugo Orlando. ¿Quién le hizo el gol de la media cancha? Mano a mano, ¿Cómo? mano a mano, ¿Qué, Ángel? mano a mano, ¿Con quién? con Fernando Miembros. No, él no es su apellido. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Y los tres salen. Nacional también juega con Argentino, el Giro de afuera. Vos sabés lo que es Racing, 11 clasificado, Corinthians 10 clasificado. Argentino creo que está eliminado. Argentino eliminado. Está eliminado ya. Y
Y ¿Nacional? no, y Nacional va afuera. Nacional juega afuera. Chinense juega afuera. Los tres, Luqueño afuera. Luqueño juega afuera. Y Toditos que juegan Emiliano afuera. buscando clasificar afuera. Pero lo que Los digo, cuatro de toditos visitante. definen afuera. El único con vida es Emiliano. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. ¿Cuál fue la palabra que usó Gatti? Muy elegantemente en el tema de, digamos, acuerdos entre comillas. ¿Qué usó? ¿Qué le preguntaron y qué le respondió? ¿Vos? No sé. Buscan por Google y se va a encontrar. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. 12.30. Sin likes, Perdón, 12.13. Sin likes no hay partido. Encontrá tu likes clásicas de 75 gramos y likes queso y cebolla 86 gramos a solo 8.900 guaraníes y disfrutar el mejor fútbol con likes. Precio sugerido hasta el 30 de mayo. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Kiasi Kubitschek o llámenos al 729-6060. Fleming. En Comercial La Economía en San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Pidió la afición deportiva Manolo. En su conferencia de prensa dijo que el hincha de Cerro juega un rol muy importante contra Colo Colo. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. 12-14. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, repararse ya y protege. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rugby Local, armas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Volvió a Cerro, ¿verdad? Sí. Hoy... No, hablemos con tu producción si volvió, por Sí, favor, tengo una información Hay que, de ¿por qué Olimpia digo que estoy esto? Porque tratando hay que ver de- si hay algún lastimado, si no hay lastimado. En principio no hay, todo bien, por eso nomás. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAS. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Cerro tiene Sol y después que tiene antes de Colo Colo. Tiene Sol, tiene Guaraní, Guaraní. Tacuarí No, y después antes recién de Colo Colo. Sí, Tiene Sol, Guaraní, para que Tacuarí. ese público de Cerro. En que uno va a pida- tener que poner suplente porque no creo que juegue 3 partidos Sí, seguidos sí, en una sí, semana sí. y después Colo Colo. Pero para que Manolo tenga respuesta, Cerro tiene que andar peleando campeonato. Claro. Elemental. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. 12-16. ¿Qué es lo conveniente, digo, Carlos, en el tema de descanso? Esperen un ratito, por favor. Compra a precio mayorista en el ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo, Quiapetá, Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista. Espera un ratito, Francisco. Sí, Darío. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a que cuides tu futuro ahorrando para tu jubilación. Desde los 18 años con 50.000 guaraníes puedes afiliarte, 200.000 de ahorro y te regalamos un termito más. Info al 218-4000 Caja Si Mutual. queremos lo que Eso es lo que café, pasa hablan y porque no charlan. escuché. Un segundo, Venía por favor. escuchando, aclaro nomás, venía escuchando, te mensajé incluso en la previa del No partido, busques pero después llegué a justificativo, lo que casa dijiste. y ya vi Ya por está listo, tele. listo. Así como están los jugadores mal declarantes, fuiste un mal declarante, Pancho. Tenía la oportunidad del mundo para decir eso. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participás del sorteo diario de sorprendentes premios más. Info en koala.com.py o llámanos al 021-588-8300. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Si no hay gol, Cerro Colo Colo clasifica Cerro. Si hay gol, Colo Colo. 1-1, 2-2, 3-3. Con el 0-0 pasa a 0. Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres. Quitadol Fen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro legado, nuestra cultura. Apoyala siguiendo en Spotify la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. Los superpilotos Ale Galante y Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 de Petrobras. Sentí también vos la emoción de conducir como un verdadero piloto. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. Dice el arquitecto Dragoto, mi solidaridad con Pancho. No a la dictadura.
En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, no hay área acceso sur. Contacte al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la ¿Quién vida. dice? Yo les escuché, señor. Gustavito testigo. Sí. ¿Quién? Cesarito. 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 Cesarito, Víctor. César. Cesarito. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa Peiriga. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. 12-18. Decí bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Pasión por la calidad, trabajamos y nos esmeramos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyani, Músicos del Chaco. Tupiru Vicia, 28 años llenando tu hogar de Pero Alio felicidad. debuta contra Cerro, ¿vio? Sí, el domingo, exactamente, sí, porque Domingo a las 20. Ángel Martínez fue el último y Trovadio fue presentado después. El domingo a las 20 el partido en el Defensores. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y ¿Qué querés cultura. decir, Francisco? No, le iba a preguntar a Un Carlos segundo, si- por favor. Toque apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff. El éxito del Albe Roja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Mil empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. si hacer descansar al equipo ahora frente a Sol de América o en el partido de mitad de semana. En principio, este es el partido, pues tiene viaje de por medio, tiene jugadores que a veces fueron titulares, que necesitan minutos. Así rápidamente, me puedo olvidar algún nombre: Jan, Cabaña, de Jesús, Baez, que está suspendido, y Benítez. Después tenés Peralta, que no jugó, Carrascal, que jugó poco, Carrizo, que jugó poco. Podría sumar minutos de Edu, si es que está bien, porque viene jugando. Después tenés Aguayo. Y buscar Enzo, Enzo también. y no sé cómo estará su estado de ánimo. En este momento no tenés que poner nada que le pueda afectar hasta el hincha, porque el hincha está pendiente del campeonato, y entra Enzo y no consigue un buen resultado, generas un estado de enojo innecesario a esta altura del año, de las decisiones definitivas, porque le faltan 5 partidos para finalizar el campeonato, falta 1 para lo de la Copa, entonces tenés que hacer todo normal, todo tranquilo. Y esos jugadores necesitan jugar: Peralta, Carrizo, Carrascal, no tiene Morel, tiene 4 ahí, y ahí define arriba. entre paréntesis, de los nombres que cita, que está por volver, ya está en la última parte prácticamente o sea, le queda un mes y algo más, es Lucas Quintana, el muy buen central que Cerro Y tenía, ya que se tiene había Rodrigo lesionado. Melgarejo, que jugó en Exacto, reservas reserva. ahora 2 Pero partidos. va a falta menos para que vuelva va a Quintana. jugar con de Jesús Ibáez. Sí, sí, pero para Claro. tener una opción más para más adelante. Norma, ¿cómo te va? ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Saludos a todos ahí en la mesa y a la audiencia también. Bueno, Norma, contanos lo que te dejó esta Sudamericana. Justo estuvimos analizando ese tema y la verdad que para hacer la primera participación de Trinidense en su historia, para nosotros este año Libertadores, donde jugamos en mata-mata con el Nacional, un empate acá y una victoria allá en la altura, después contra Colo-Colo, un empate acá y una derrota allá en su cancha. Me parece que fue una digna participación en la Libertadores. Y lo que es Sudamericana, bueno, el Triqui hizo 3 puntos en un grupo que tenía 2 finalistas de Libertadores y Sudamericana, y un equipo que tenía que jugar en 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde le goleó 4-1 a Fortaleza, empató con Boca, un destino que te puedo decir ahora con la experiencia por la cual pasé, dificilísimo jugar en la altura. Estar en la altura ya es un desafío muy grande, así que a pesar de todas esas cuestiones, yo creo que el Trinidense no desentonó. Claro que queríamos clasificar, pero sabíamos perfectamente bien de lo dificultoso que iba a ser eso. Y dentro de los equipos paraguayos que jugaron en la Sudamericana, solamente Emiliano hizo más puntos que el Triqui, así que me voy con eso
con esa tranquilidad de que hicimos el esfuerzo que se tenía que hacer en un grupo muy complicado y viniendo el Trinidense y Nacional de jugar Copas Internacionales ya 2 meses antes de lo que venían jugando los equipos que jugaron la Sudamericana. Ahora, el tema del viaje, si vienes el 29 de mayo, cuando ya estás eliminado, porque así es lamentable, de cruel es el fútbol, ir a jugar ante Fortaleza, son momentos muy difíciles, ¿no? Y yo no sé si cruel, comandante. Yo esto tomo como las chances de que Triqui pase eran bajas, ¿verdad? Creo que estamos todos de acuerdo con eso. Es la primera participación y teníamos toda la escuelita en contra. Ir a jugar en el Arena Castelao va a ser una gran experiencia. Enfrentarnos a estos equipos es un espejo, es una forma de analizarse sumamente importante. Yo creo que ni un equipo nos sobrepasó, lo que significa de que a pesar de ser un clubcito de barrio, como se nos conoce, no estamos tan lejos de lo que pensamos. Hay que mejorar mucho, sí, pero nos enfrentamos ante... O sea, el Triqui tuvo la bendición de enfrentarse ante grandes, ¿verdad? El Nacional de Ecuador, que es un grande, Colo-Colo es un grande, Boca es un grande, Fortaleza es un grande, además de la altura de Potosí. O sea, es un muy buen aprendizaje de todo esto, y sentimos que en el caso de Boca perdimos... con un golazo de un jugadorazo que tiene una jerarquía gigante y te gana sobre la hora. Contra Colo-Colo, un error nuestro allá, un error nuestro acá. Y bueno, son las cositas que uno va aprendiendo, pero sentimos de saber que nos vamos ya a la final, al menos nadie, ni clasificar de ronda ya era un desafío muy grande e inesperado para el Trinidense. Entonces, mirándolo desde el lado positivo, mucho aprendizaje en lo futbolístico, lo administrativo. Se juntó una importante suma de dinero que hizo que muchos jugadores puedan llevarse una platita a su casa. El Trinidense puede hacer su vestuario, su lumínica y otras cositas más que queremos hacer. Y bueno, y concentrarnos ahora de lleno en el torneo local, que para nosotros es fundamental. Y cuando alguna vez nos vuelva a tocar esto, vamos a ser un poco más sabios. ¿Más qué? No, y evidentemente, Norman, es el aprendizaje. Esto se aprende, Norman, es el debut histórico del Trinidense. Y comandante, mira que hay mucho que aprender, porque yo toda mi vida vi desde afuera, y ahora que tengo la oportunidad de estar adentro, esto es 50, 60 personas por viaje. En diferentes destinos, diferentes presiones. Jugar en el torneo local mientras jugás contra Boca Juniors después de 5 días. Son todas cosas que te generan situaciones que uno aprende a manejar como dirigente, aprende a manejar como cuerpo técnico, como manager y como jugadores, ¿verdad? Porque la mayoría de los jugadores también esta fue su primera experiencia. Hay muchos jugadores que volaron por primera vez. Entonces son cosas muy lindas con las que nos quedamos. Obviamente vamos a irnos a Fortaleza a jugar de ninguna manera de capa caída. Vamos a ir a pelear y a tratar de hacer más puntos si se puede, y poder decirle que hicimos en nuestra primera participación tantos puntos en la Copa, ¿verdad? Porque clasificar ya es difícil y hacer puntos es más difícil todavía, pero me quedo con las hermosas experiencias de enfrentar equipos grandes del continente, verdaderamente grandes del continente, y haberlo hecho con una imagen que quiero creer, ustedes sabrán mejor, pero quiero creer que no desentonó dentro de lo que se esperaba de las goleadas que le iban a hacer al Trinidense. Todo tu equipo nadie le goleó, hasta ahora al menos. No, evidentemente esa es la realidad, por eso nos preguntamos campeonato, juegan Altameliano, y de eso lo vamos a hablar mañana. Por eso queríamos tu reflexión, Norman, lo que dejó la Sudamericana, y estás hablando de lo que te enseña, lo que vas a aprender, restando un partido por concluir ante Fortaleza. Esperamos el juego de hoy y hablamos nuevamente mañana, Norman. Gracias por atendernos. A la orden, comandante, vos sabés que yo siempre miro del lado positivo, porque no deja de ser una experiencia hermosa todo esto. La verdad que todavía no pudimos sacarnos la altura de encima, hasta hoy todavía me sangró un poco la nariz, o sea que hoy va a ser un partido durísimo. Estuvimos prácticamente 3 días sin dormir, pero aún así es lo que toca y hay que ir a la batalla a pelear, y eso vamos a hacer esta noche. Gracias, muy amable. Norman Dierre, presidente Norman Rieder del Trinidense. Con Cubiertas Cumo, te manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con Cubiertas Cumo, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Hablar con Julio César Cáceres. ¿Cuándo vuelve Aguilar, Pablo?
Y él tenía 3 semanas en su momento. Está ya, me parece que ya cumplió ahora 3 semanas. Veremos cuándo retorna. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotizar el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. 12:28. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en el slotdelsolonline.com. En San Justo y Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cemento Allemí. Acceso sur casi perpetuo Socorro, Ñembe. Estamos con Héctor Melgarejo. ¿Cómo te va, Héctor? Bien, Arturo, ¿cómo estás? Saludos a todas las órdenes. Bueno, hoy jugando contra Trinidense, pero eso dejamos porque eso ya va a ser 5:30 de la tarde. Te preguntamos el tema de la Sudamericana, el antes y el después de Ameliano. Contanos, antes de la victoria de Danubio, ¿cómo cambia, no, Héctor? Cambia, Arturo, pero también los muchachos están muy motivados, muy concentrados. Ayer el capitán estaba diciendo de que ahora vamos por el primer puesto, ¿verdad? Ciertamente hubiera sido mejor solamente ya asegurar la clasificación, pero bueno, ese resultado nos da la posibilidad de ir por el primer puesto y ¿por qué no soñar con eso? Ahora hay un paréntesis hasta el 30 de mayo, cuando vayan a jugar con Paranense, Héctor. Sí, justo estamos hablando de eso con el profesor Sarabia, porque tenemos partidos seguidos a nivel local y también un viaje largo acá a nivel local que es a Pedro Juan Caballero en el medio, y estamos viendo el tema de las cargas de los jugadores, de cómo vienen, cómo va, porque queremos llegar en óptimas condiciones para el juego del 30. Esto hasta ahora, en lo que viene cumpliendo Ameliano, la reflexión que te deja su participación en la Sudamericana, Héctor. Realmente es algo único, Arturo. O sea, si es que al comienzo de cuando clasificábamos el año pasado nos decíamos que íbamos a entrar en fase de grupo después de ganar la Olimpia, estadio lleno en el Defensores, ya es más que un logro, ¿verdad? Y después otra vez tener 3 victorias y un empate, 2 de ellos o sea, una victoria en el extranjero, un empate en el mítico Centenario. Realmente más que importante lo que estamos logrando en tan poco tiempo, Arturo. Y vos estás diciendo, ahora van peleando contra Paranense por el primer lugar el 30 de mayo. Esa es la idea, queremos soñar con eso, Arturo. Está bien, y se planifica en función a eso. Sí, queremos soñar con ese primer puesto. Claro, porque sabrá que Danubio, en simultáneo, enfrenta al Rayo Zuliano, que es el que compite hoy con Ameliano. Sí, cambió el panorama, cambió el espectro, manejamos todas las opciones y bueno, yo creo que, ¿por qué no? Soñar con esa posibilidad, ¿verdad? O si no, buscar el pasar de vuelta al repechaje, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, Héctor, hasta ahora bien, el trabajo cumplido, es decir, tiene que esperarse el final de la Sudamericana, pero hay cosas que dejan enseñanzas, ¿no? Claro, Arturo, todo una enseñanza para nosotros, todo nuevo, desde la organización, desde la logística, de lo futbolístico, armado de plantel, jugadores para este tipo de competencias, nos deja una enseñanza bastante clara que nos puede servir para el futuro. Y bueno, Héctor, mañana hablamos del tema porque juegan 5:30 si nos permitió, después de Ameliano Trinidense que se van a enfrentar esta tarde, Héctor. Espectacular, a las órdenes siempre, Arturo. Gracias, muy amable. Héctor Melgarejo. Llegó la edición especial de descuentos reales hasta hoy 17 de mayo con descuentos de hasta el 50% y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Una aclaración sobre el tema de Pablo Aguilar. Fue una confusión mía. Lo que tiene es 15 grado 3 en realidad. Pero la recuperación es para 6 semanas. Sí. Y fue eso el 24 de abril. Así que ya casi no jugaría este semestre. Porque el torneo termina la primera semana de junio. Más bien para la clausura lo de Pablo Aguilar. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Yetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología. Desde $16,990. Conoce más en @YeturPY. Yetur, una marca del grupo Santa Rosa. Quiero hablar con Julio Cáceres. Estaba muy molesto ayer. Es que se le va el partido de vuelta, Luqueño no puede sostener. Golazo. Golazo de Lincoln. Ese Bragantino. Sí. 2 goles que ayer eran. Y el primer gol el de Marcelo, el que hizo Gonzalo, el Marcelo. Golazo. Pero Arturo, el primero que hace Bragantino, fíjese la jugada cruzado al palo de Falcón. Yo hablo del tiro libre.
Pero hay una jugada, el gol anterior al de tiro libre. No, ese no llega. Terrible Yo la digo jugada. el de tiro libre. Los dos fueron muy buenos. El de tiro libre y ese. Impresionante. A lo Messi. Y otro no tiran que no sea Messi. Solamente No, porque fue parecido a lo Messi. No, Y Messi me nomás acuerdo. tira libre, tira. No tiran otro más que salvo Messi. Otros no tiran tiro libre. Solo Messi tira tiro libre. Le gusta. A los Junino Pernambucano. No, No porque- solamente Messi. no Roberto porque Carlos es no le pegaba al tiro libre. No porque es derecho. Y el gol fue de zurda. Ah, tenés razón. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kento Chacomer. Respaldo total. Tiene razón Carlos Quise, es zurdo. No, él dijo Junino Pernambucano, Pancho. Yo, le No, respondí yo Pancho. dije Roberto Carlos. Ah, yo no lo escuché. No, y vos no sabés quién es Roberto Carlos. Cantante. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Mira que quiero ser bueno con vos, Germán Cafa. El mejor lateral de toda la historia que vi yo, lateral izquierdo. Acordate, Roberto Zico, del Flamengo, cómo le pegaba el tiro libre. Y fue uno de, después de Oro Antice, no quiero hablar mucho del pasado, el Pelé Blanco Zico. Pero hay cosas que hay que aprender hablando del pasado. ¿Cómo te va, Eduardo? Comandante, muy buen día. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, arrancamos, estamos culminando estas 72 horas de cuentos reales que arrancamos el miércoles, ayer jueves y bueno, hoy viernes hasta las 23:59. Descuentos hasta el 60% con todas las formas de pago. Si por ahí quedaste pendiente con el regalo para mamá, bueno, tenés hoy chance todavía de poder encontrar ese regalo perfecto para mamá. Y bueno, y también todo lo que necesitas para la casa, todo lo que es cuidado personal, vas a encontrar con descuento hasta el 60% con todas las formas de pago. Aplica a los 144 locales a nivel país de Farmacia Catedral. También puede hacer tu pedido a través del delivery, puede llamarnos al 627-7000 o puede ingresar en www.farmaciacatedral.com.pe, comandante. ¿Y qué recomendaba Eduardo con Catedral, con Cuentos Reales? Todo lo que tiene Catedral tanto atrae y recomendarnos, Eduardo. Te recomiendo, comandante, un kit especial para todos los muchachos que se afeitan. Hoy te recomiendo 4 productos. Una espuma a afeitar de la marca Algabo, una maquinita de afeitar de la marca Gillette, que viene ya con 4 unidades, una Stersey también de la marca Algabo, y un spray fortalecedor de barba, si es que usas barba, de la marca Opción. Todos esos productos, esos 4, normalmente su precio de lista es esos 113.000 guaraníes, comandante. Hoy, con los descuentos reales, lo llevar por tan solo 160.000 guaraníes. Brillante, Eduardo, aprovechemos. Y esta promoción de los descuentos, estamos hablando de lo primero que mencionaste, 15 al 17 de mayo, así es. Totalmente. Hasta hoy. Hoy culminamos esta 72 horas de descuentos reales, comandante. Y también recordar a toda la audiencia que seguimos con la promo. Mimamos a papá y mamá con 100 premios, ¿verdad? Son 100 premios que vamos a regalarle, 50 premios mamá, que se va, el primer sorteo ya es este 31 de mayo, ¿verdad? Y el 1 de julio culminamos la segunda etapa con los 50 premios para papá, así que tenés doble chance de ser uno de los 100 ganadores. Con tu compra de 50.000 automáticamente ya generas cupones electrónicos. Estamos hablando de estadía festivo, día de spa, vale de electrodoméstico y mucho más. Atento a eso con Farmacia Catedral. Gracias, Eduardo. Gracias, comandante, un abrazo y le esperamos a todos hoy descuentos reales en Farmacia Catedral. Gracias, Eduardo Dentice. De los tiros libres, se habla mucho de Messi. Sí, orgullosos no sé, quienes vimos a Zico patear los tiros libres. Después, ¿qué hay? Su hijo le pegaba muy bien también. Zico, en tiro libre. Su hijo, Raí, muy bien le pegaba. ¿Era el hijo de él? ¿De ese Zico? ¿Raí? No. No tiene nada que ver. ¿Raí? ¿No era el hijo de Zico? No, Raí, hermano de Sócrates. Ah, Sócrates. ¿Puedo terminar? Sí le pegaba muy bien la pelota. ¿Puedo terminar? Zico apodado el Pelé Blanco. Estrella del Flamengo, después fue a dirigir a Japón. Digo ahí nomás porque no quiero... Dirigió Brasil. Sí, no quiero hablar mucho. No le fue muy bien dirigiendo. Jugó la final. Sí, pero sí. Con Francia. Jugó la final. Claro, dirigiendo. El famoso caso de Ronaldo. Dirigiendo. Él con Zagallo, sí. Zagallo era el técnico principal. Zagallo, con Zagallo. Y Zico era el nexo. Sí, ya sé. Pero digo Zico cómo le pegaba. Y después dejó una enseñanza. Porque le preguntamos Zico cuando jugó en Cerro en el Maracaná. Gana Flamengo a Cerro 5-2. El papá de Julio Santos venía de Ayes a Cerro Porteño. El Gato Fernández, el arquero.
y Zico le hace el segundo o el tercero de tiro libre. Y lo que más se hablaba era que Zico, terminado el entrenamiento, se quedaba a pegarle tiro libre. Esa era su especialidad, ya apodado el Pelé Blanco. Entonces, cuando se menciona a Messi, a mí me gustaría mencionarlo primero. A Zico. Num país tropical. Y después, niño, los goles de tiro libre de Zico. Déjame esto porque acabo de ver el golazo de Paranaense de con pierna izquierda. Ahora, la pregunta, acaba de romper cosa que el periodismo y la gente común utiliza mucho el fútbol. Tiro libre a la derecha, ¿qué piensa todo el mundo? ¿Quién tiene que patear? Un derecho, dicen, por el gancho. No, un zurdo. ¿El de ahí? Ahí está. Un zurdo, porque... para alejarle al arquero. O sea, por lo menos eso nosotros decimos. No, por eso te digo. Y si es del medio a la izquierda, izquierda, un derecho. Sí. Este pateo, del medio a la izquierda, un zurdo. El golazo. Por eso, para mí pateó ese, todos dicen que tiene que patear un derecho. Claro. Y el tipo rompió ese esquema. Claro. Boom. Pero porque yo digo que es más fácil a un zurdo. Porque le queda más lejos el arquero. El problema es que la otra pelota se le aleja al arquero. Bordea. Claro. Este, en cambio, su punto de referencia tiene que ser el palo. El palo. ¿Y de Marcelino Carioca? Exactamente. Ah, no, ese pateaba una maravilla. Por eso, ¿de qué Branco, época? Sí, pero más potencia. Como Roberto Carlos. Pero Azul tuvo. Sí. Tiene un niño pernambucano. Indalco Seguridad. Indalco Seguridad Industrial, Zapatones, Fracón, 100% cuero, cascos, carretas, protectores auditivos y más. Supercarretera, camino Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Y un niño debe estar en el podio, si no es el primero, debe estar entre los tres. Mirale. En que más goles hizo de tiro libre. Mirale a Zico. Mirale. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. Yo le marqué a Ronaldinho en su mejor momento, pero que el mejor jugador del mundo. Así mismo, Angelito. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, ubica en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su Felices lo inversión. que disfrutamos viéndolo jugar a Zico, no solamente en los tiros libres, viéndolo jugar a Zico. Arturo. Viéndolo jugar a Zico. Quiero agregar un detalle. Zico fue uno de los futbolistas que no brilló más de lo que brilló, porque tuvo muchas lesiones musculares. Sí que lo fortalecieron tanto los brasileños, usaban mucho tiempo antes de que se conociera el tema de la musculación. Las pesas. Y así que lo inflaron mucho muscularmente y tuvo muchos problemas musculares en su carrera. Blanco y Eder, los tiros libres. Sí, Eder. Yo le marqué a Ronaldinho en su mejor momento, Arturo, que el mejor jugador del mundo. ¿Ronaldinho? Yo le marqué a Ronaldinho en su mejor momento, Arturo, que el mejor jugador del mundo. Claro, Angelito. No te iba a preguntar cómo terminó el partido. A la verdad, Arturo, se va a hacer pillar todo. No, tranquilo. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla, un guisacho, obvio, con la mejor carne 100% chaqueña. Short TV pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Short TV con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Dice Luisito Roja, Zico es considerado el mejor pateador de tiro libre de la historia luego. Carga Supra Ditipata más octanos al mejor precio, mantiene limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra Ditipata insuperable con petrol, vamos. El mismo Eder con Cerro. Sí, el mismo Eder. 88. Tu mamá es todoterreno, venía a Arimar y regalarle los accesorios para que ella pueda sacar su lado aventurero durante todo mayo. Por cada compra 500.000 guaraníes participás de vales y accesorios. Mamá, todoterreno en Arimar, lo que la fábrica no te dio. Pernambucano, sí. Una maravilla. Dice el top 10 de futbolistas con más goles de tiro libre en la historia. 1, Junino Pernambucano. 2, Zico. Que una encuesta entre Boy 3, Pelé. Brasil. 3, Pelé. Esa encuesta le hizo un brasileño. Goles de tiro libre. Sí, pateaba. 4, Ronaldinho. 5, David Beckham. 6, Lionel Messi. 7, Diego Armando Maradona. En el séptimo puesto Maradona. Claro, ¿quién le hizo la encuesta eso? Un brasileño seguro. Alguien de la Confederación Brasileña de Fútbol. La FIFA. No, es el ranking de la IFFSC. ¿Qué te pasa, vos? Bueno, a Maradona el séptimo y a Messi 5. Ah, la puta, lo que es la vida. Qué raro, este fanatismo nacionalista. Chico era un monstruo y un niño también. ¿Quién viene?
Pero ESPN Brasil. Pero- La puta, bueno, vamos ya al porcentaje. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrella que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control of You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyota. 12.43. Vení a Bristol a aprovechar los precios imbatibles para mamá, hasta 50% de descuento en todos los productos y te llevas una cuota de regalo. Además participás de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del No podemos país. hablar con Cáceres, veo. Y por lo visto se llamó Antes a hablábamos silencio, mucho sí. con él. Yo entiendo su estado de ánimo. No, ayer estaba... Destrozado. Sí, sí, estaba nervioso, estaba enojado. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Estos 10 futbolistas lo son según una nota de Mundo Deportivo. Primero, Zico, 101 goles de tiro libre. Segundo, Junior Pernambucano, 70 goles de tiro libre. Pancico López. Sí, yo digo... Tercero, lo que Pelé. es el- Primero, Zico. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que Primero, disfrutes de un Zico, servicio de corte y donde barbería de quieras. primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Donde quiera, preguntar. Primero, Zico. Y quienes los vimos en directo, Zico. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes 17 de mayo tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados, válido para los 616 puntos. También por la web en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.tu.py. ¿Y paraguayos quién? Yo lo que recuerdo es Chiqui. Chiquiarse. Chiqui. Chiqui le pega bien. Chiqui, lo que me viene Sí, a pero ver. en el fútbol paraguayo él no hizo mucho. de No, tiro. claro, paraguayos propiamente sí. Gente. Pateador de tiro libre. Juan Manuel Bataglia me decían que pateaba bien, pero no lo vi. ¿Quién? Juan Bataglia. Juan Manuel le pegaba muy bien a la pelota. Más bien comentarios. ¿no? Hasta Sí, gol que- olímpico hizo. Además cuando te cruzaba era un... O Carlos Bá hizo el gol olímpico. Los dos de Nacional. Sí, Y después jugaron los dos en Cerro. los dos jugaron a hacer. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, griperías y mucho más. Cantabria sea. Históricamente Chilaver, el gol contra Argentina. Contra Argentina, contra Si Bolivia, hablamos contra contra Colombia. Bolivia, de tiro libre Chilaver. Arquero debe ser de los mejores pateando tiro libre. Al Monoburgo, más de mitad de cancha. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud ¿Es Protegida. Zico vos dudás, veo, Zico? No, es que no lo vi, Arturo. ¿Y qué tiene que ver que no lo haya visto? La historia miente, veo. No, pero y- Vamos a hacer una yo cosa vi que el un fútbol, ranking, dos vamos a rankings, hacer los que dos el decía fútbol- Junino que el fútbol Pernambucano. comience con vos. Pero yo no Fe- yo leí, acabo de no mate al decir- mensajero, acabo- porque yo leí acabo de solamente lo que decir, decía el felices ranking. lo que le vimos jugar así Sí, como Pelé. yo creo. Entonces, Yo el creo. fútbol comienza con ustedes, pues, y termina con ustedes. Entonces, cuando no te va a llamar a la cancha, no vaya a decir, yo no le he dicho más jugar. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el Nunca he piso visto hasta el una techo, estupidez solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua 100% Entonces, pasión. Erico para vos no existe. ¿Te imaginas conduciendo tu 0 kilómetro en Bangkok? Plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y de 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Bangkok crece desde la Entonces, raíz. para vos, Erico, no existe. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo. En Concasa, nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Ahora lo que dijo Niño me deja pensando. Estoy pensando qué jugador paraguayo especialista que te llenaba, que había un tiro libre y te transmitía la sensación de que podía haber ¿En campeonato? en el campeonato Olimpia, Cerro, Libertad, Guaraní. Estoy repasando. Guido Alvarenga. Guido uno hasta ahora, pero no hizo muchos goles. Pateaba bien, pero no hizo muchos goles para decirle vos hizo 20 goles o 15 goles de tiro libre, no lo hizo. Es así, no recuerdo que haya hecho tanto, pero le pegaba bien, pero no. Lo que pasa es que acá era más otra, no había especialistas. Chico tal vez sea el primero que se haya especializado.
Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Este domingo 1.700 millones en premios, una Toyota BZ4X. 1.700 millones en el poderoso sale un Audi Q2 y mucho más con CNT. El poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Zico y Diego Armando Maradona. ¿Qué tal, Arturo? A los panelistas, escuchando el programa. Muy cierto, lo de Juninho es un gran pateador. Ahí cerca nomás estará Roberto Carlos, Zico. ¿Te acordás de Branco, por ejemplo, que tenía un misil en la pierna? Hay jugadores como la que marcaron la historia, ¿verdad? Y yo no me quiero quedar atrás con los paraguayos, en este caso Chiqui Arce, el mismo José Luis Chilaver, ¿verdad? Hay tantos jugadores en el mundo, pero entre lo que para mí sobresale nítidamente está entre Juninho, está Roberto Carlos, Zico y Diego Armando Maradona. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Hizo el arquitecto Dragoto, Eliseo y Fran en su época. El de Guaraní, el 8. Sí, de Libertad también, no jugó en Libertad. Yo lo me acuerdo más en Guaraní. Sí, yo en Guaraní me acuerdo seguro, pero creo que pasó por Libertad también, si no me equivoco. Creo que jugó en Libertad. ¿Qué es lo que le pasa a Pancho Vicente? Antonio González, vos le viste, no hacía muchos goles de tiro libre él. Yo me acuerdo muy bien para el festejo. Que no gritaba. No. Recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY. Recuperar la Z Hombre de venta libre en farmacias Calidad Papasa. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más. Te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate la promo en @Energy PY. Vamos a actualizar otra vez porque no nos van a entender. Vamos a dejar ahí nomás porque no nos van a... por lo menos... ahí nomás. Escuchando el partido, viendo una película de tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Es lo que decía Pedro Sarabia, pues. Cuando le preguntamos ayer a los jugadores si sabían quién era él. Dijo Sarabia, ¿cómo que usó la palabra? No le llega. Ayer le pregunté, Pedro, ¿sabe el jugador que vos fuiste? No le llega. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco Primavera, Concepción. Sebastián Fleitas, sí jugó también en Libertad. Otro fue Sebastián Fleitas, dice el arquitecto. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia, con un rico choripán, ¿sabes cuál? Chorizos parrilleros, su pizza o pizza, probaste, te gusta. Tiro libre, Gustavo Benita, Adriano Samaniego. Samaniego, sí. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Renta Magna, herramienta más en su obra. Chanfle Molinas. Sí, que de Ciudad del Este. Porque vive en Ciudad del Este. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Volvió la promoción más esperada de Comes y Par crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes. Más info al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Juan Graciano González, Caí González, el de Guaraní. Yo le vi poco, era mi criatura, no. Bueno, listo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Gaspar Mercado. No, yo no le conozco a todos. Lo que digo es que Pablo Ceballos le pegaba bien. Sí, le pegaba. Ahí tenemos. Pablo William Ceballos. Mendieta. Ahí está otro. Sí. Willy. Rafa Bobadilla. Rafa era un fenómeno. ¿Cuál es la virtud más grande que tenía Rafa? Todo tenía. No, pero ya dijeron que incluso zancada y técnicamente. Técnicamente acá estaba la pelota. Sí. Y toma esta distancia nomás. Dos pasos de carrera. Ahí nomás. Y pum, le daba.
Por bajo, cerca no del tenía palo. problema de perfil. Te podía pegar, hacer una cortada con la pelota picando y le daba un corte a la pelota. Una cosa técnicamente era fantástico. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbo CSA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. 12.52. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. En instante, Manolo. Una mamá Go merece premios Go por las compras mínimas de 500.000 guaraníes. Participan de premios increíbles. Entérate en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Vamos con Manolo. Bueno, primero decir que el rival es un gran equipo, que sabíamos que el control y el dominio lo iban a tener ellos más tiempo que nosotros, que tendríamos que ser muy sacrificados, muy ordenados y muy valientes para salir al contragolpe como hemos salido mientras que hemos podido. Hemos hecho un gran desgaste, estoy muy orgulloso nuevamente del equipo y los pequeños detalles en la élite son los que marcan las diferencias. Un pequeño detalle es la injusta primera tarjeta a Baez. No tener tiempo para sacar a Ronaldo cuando estaba en la banda ya. Esos pequeñitos detalles no los necesita un equipazo como Fluminense. Después, pues el equipo se rehizo de un inicio, era como un huracán, salió Fluminense muy fuerte, muy bien. Jugadores campearon el dominio que tuvieron los primeros minutos como pudieron, con orden, nos remataron, metieron un gol que anularon por chilena, pero el equipo se rehizo, marcó un gol, empatamos, reaccionamos bien, valientes, metemos un segundo gol que por esto no es. Me gustaría que los arquitectos fuesen no árbitros los que tiran las líneas, al menos teníamos más suerte, pero lo tiran los árbitros, no lo tiran arquitectos ni ingenieros. Solo decir que el equipo da la cara siempre y que no la jugamos con Colo-Colo, que necesitamos a nuestro jugador número 12 en las 6 finales que quedan, porque el equipo está exhausto y lo va a seguir dando todo, pero vamos a seguir valientes como han mostrado hoy los jugadores. Colo-Colo es un buen rival, ya viste, y que también le hizo frente a Fluminense, de que lo tuvo entre las cuerdas en su campo, 0-0 hasta el final, dominando el partido, tiene mucha calidad, pero nosotros somos conscientes de lo ilusionada que está nuestra hinchada y la nueva olla será el ciclón que necesitamos para que ese impulso, ese aliento haga que los jugadores jueguen con más arrope, ¿no? Creo que es un partido importantísimo para pasar y tenemos que intentarlo por todos los medios. Tenemos que decidir la segunda y tercera plaza, vamos a pelear la segunda plaza sin ningún tipo de duda, pero ya vuelvo a mi discurso inicial. En 48 horas el equipo preparado para salir a jugar un partido de liga donde se nos fueron 2 puntos injustos contra el derbi, contra Olimpia, y donde tenemos que intentar recortar ese camino, por lo menos poner todo de nuestra parte y ganar ese partido, intentarlo para seguir vivo también en liga. Somos ambiciosos y sabemos que esos 11 puntos que tenía Libertad de nosotros se lo hemos recortado y vamos a intentar recortar los 2 que quedan ahora. Moré estaba prácticamente también, llevaba poco tiempo en el campo, hacer un reajuste tras la expulsión de Baez, aunque Morel es un jugador capacitado para jugar de central, lo creo en esa posición como un recurso, es un mediocentro reconvertido central, es ingresar en un partido con mucho ritmo, con un rival que no tenía muy metido atrás, y bueno, ya antes hubo una jugada parecida que resolvió nuestro portero, y en esa ocasión pues bueno, se metió de central Morel hasta que llegara Ronaldo, y estoy convencido que en el juego aéreo ahí Ronaldo no hubiese fallado, pero oye, es una circunstancia de altura, de salto, de coordinación, de anticipación y de colocación del rival, que también juega, es decir que no es ni un fallo ni es un error, es un lance de juego donde un pequeño detalle, donde tú no sacas el balón, llega el delantero y lo remata, pero ya digo, 10 centímetros más bajo hubiese interceptado el balón nuestro central, nuestro jugador. Lances del fútbol, la clave en todo eso viene con la primera tarjeta de Baez, si es que influye directamente, esa jugada influye, es un central que perdemos no solo con Colo-Colo, que nos ha hecho perder con el gran desgaste que estaba haciendo el equipo, un jugador menos, un plan que teníamos trazado. Peralta pasaba a banda, entraba Fernando Fernández. Ya no pudimos hacer el cambio que teníamos preparado y pensado. Es decir, que todo se cambia por pequeños detalles y por errores puntuales. ¿Qué buscó con el ingreso de Tobías Portillo justamente si es que Diego Churín estaba fusilado físicamente y si apostaba realmente por la frescura y jugar un poco de contra? Tobías está trabajando muy bien, al igual que Páez. No, como dije el primer día, no miro el DNI. Tobías es un jugador capaz de presionar, que es lo que necesitábamos para que no llegaran tan fácil
fácil los centrales cerca de nuestra área, capaz de presionar, capaz por calidad de bajar un balón y de encarar portería. Queríamos que estuviese así en 10, 12, 15 minutos para ingresar después a Fernando, que es un jugador diferente, con mucha calidad y que no tiene tanto recorrido ni tanto sacrificio en la presión en el inicio de la transición defensiva, pero no dio tiempo, no pudimos meter a Guayo Portillo, que era la idea, en bandas, y Fernando por dentro para buscar la victoria, ¿no? Es decir, que quisimos ser ambiciosos hasta el final, pero todo ese sueño se fumó con la expulsión de Baez, cambió todos los planes. Bueno, el primero decir que nosotros vamos ahí como en cada partido a intentar ganar, dependiendo del rival y dependiendo de la calidad del mismo, podremos pararnos si somos capaces lo más arriba posible. Si el rival por su calidad nos obliga, tendremos que transitar más hacia atrás, pero que está claro que el equipo tiene que seguir jugando con la propuesta que tiene, jugar al fútbol, que es lo que estamos haciendo en Paraguay, y lo está viendo todo Paraguay, ya sea cerrista o no sea cerrista. Después, si te enfrentas a un equipo como el de hoy, pues está claro que ellos, por su calidad individual, su técnica individual, su percepción del fútbol, le somete al equipo a un gran esfuerzo, y el equipo no rehuye del esfuerzo. Es decir, estoy muy orgulloso de mis jugadores, juegan, intentan siempre dar el máximo y saben defenderse y saben sacrificarse cuando lo requiere la ocasión, como ha sido hoy. Espero muchísimo de nuestro equipo, y hasta que las fuerzas nos aguanten lo vamos a dar todo, no quepa ningún tipo de duda. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Manolo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo S.A. Cuando cargas y cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo. Sea el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Si no puedes acercarte a la Ferré se acerca a vos, Capé. Nueva sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por la Ferré. Si es hierro, sabes bien que tenemos en la Ferré. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Estamos con Miguel Carrizosa. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal, querido Arturo? Saludo a tu audiencia por salir hacia el aeropuerto ya, toda la delegación. Y bueno, prestos a enfrentar los siguientes desafíos que ya tenemos. Tenemos 3 partidos seguidos contra Sol, Guaraní, Tacuarí, y después a definir en casa el pase a octavos de final contra Colo-Colo. Bueno, contanos lo que te dejó la reflexión del partido contra Fluminense. Pudo haber sido. ¿Se entiende mi pregunta, Miguel? Te escuchamos. Y esa es la respuesta, exactamente, ¿verdad? Pero, o sea, pudo haber sido casi. Ese segundo gol, cómo gritamos hasta que después se anuló, ¿verdad? Nosotros desde donde estábamos no podíamos ver que fue offside apenitas, y posiblemente eso podía haber cambiado también el curso del partido. Creo que los jugadores dieron todo de sí en la cancha. El planteamiento estaba de una manera, después con la expulsión se tuvo que hacer de otra manera. Pero reitero el aprecio del esfuerzo de todo el plantel, también el cuerpo técnico y también de toda la hinchada que se vino hasta acá para alentar en el Maracaná a nuestro querido Ciclón, a nuestro querido Cerro. Y bueno, y ahora ya pensando, no nos podemos quedar en el que pudo ser, por más que eso muestra que Cerro estaba ahí nomás también, ¿verdad? Por más que Fluminense es el último campeón de la Libertadores, tenemos que también tener en cuenta eso, y que el grupo es parejo. Lo que decíamos al inicio se está cumpliendo, es un grupo parejo, estamos llegando parejo, pero lo definimos en casa, en la Nueva Olla, y esperamos que con la hinchada y con el plantel recuperado logremos el pase a octavo que todos queremos. ¿Cómo se maneja emocionalmente cuando te pregunté, pudo haber sido, no fue? Ese exagerado respeto al rival, no se aprovechó, se pudo más. ¿Qué te deja como sensación, Miguel? Bueno, antes que nada, pienso que no hubo un exagerado respeto al rival. Pasa que el rival entró, como dijo Manolo en la conferencia de prensa ayer, los primeros 15 minutos a avasallar. Y Cerro se puso compacto, no
fuera esa chilena que fue Orsay, no vieron jugadas de peligro. Y Cerro, si era el Cerro que vos decís con demasiado respeto, no lo hubiésemos igualado tan rápido como se logró. Así que yo pienso que se dejó todo, y como te comento, Arturo, el técnico tenía pensado un tipo de cambio y después la situación le obligó a otro tipo de cambios, y los jugadores también están, como él mencionó, esta doble competencia y viajes desgasta mucho. Así que ahora por lo menos ya todos los juegos en casa, y a ser optimista y a pensar en partido a partido. Como dice Manolo, yo reitero eso, cada partido va a ser una final, tanto por el campeonato local como también por la Copa. Claro, se le dio pelea, Miguel, yo no estoy diciendo que no, es un rival de mucho prestigio, se pudo más. ¿Coincidimos que se pudo más? Coincidimos en que casi se dio algo que ganarle en el Maracaná a Fluminense hubiera sido lo que todos queríamos, ¿verdad? Y durante un ratito, hasta que el VAR dijo otra cosa, estábamos todos con el corazón feliz. Pero se peleó hasta que sucedió lo que sucedió, las expulsiones, esto, lo otro, y se volvió todo más difícil. Aún así mantenemos intactas nuestras chances y depende de nosotros nuestra clasificación octavo, lo cual también esperamos que la nueva olla esté llena de los hinchas y ayudar así e hinchar para lograr ese pase octavo que todos queremos. Hay cosas que se pueden comentar en el vestuario después del partido. La hinchada del Cerro alentó, estuvo presente. Por eso digo, vinieron por todos los medios habido y por haber hasta acá, así que eso hay que valorar y agradecer. La hinchada estuvo espectacular. ¿El gol fue un descuido o una acertada del rival para el segundo? Bueno, el gol fue en un momento ahí que justamente se estaban preparando los cambios que no se pudieron dar por el tema de que no se paró la pelota debido a que tuvo que, al ser expulsado, cambiar de por quién entrar, el que tenía que entrar, y ahí vino el gol, ¿verdad? Y los goles, estos jugadores son muy buenos también, no es que estábamos jugando contra paralíticos, ¿verdad? Son jugadores excelentes. Por eso digo, Miguel, que desde afuera se puede opinar de una manera, de adentro el técnico, los muchachos, se le escapó a Cerro el partido, se le fue. Bueno, yo no me atrevería a decir tanto como que se nos fue el partido, como si fuera que Fluminense no es nada. Por eso quiero resaltar Fluminense es el último campeón de la Copa. Tienen jugadores de jerarquía como Marcelo y otros que te definen un partido en una jugada. Bueno, sabíamos que iba a ser así. Aún así, pudimos, como decís vos, haber tenido un resultado diferente al que terminó. Pero vuelvo a reiterar, es la sensación, es lo que transmitió el trámite del partido, Miguel. Sabemos la jerarquía del Fluminense. No sé si la palabra se pudo más, pero se estuvo cerca. Bien cerca y peleando, porque la estrategia de Manolo era ponerle al equipo en la cancha en forma compacta. Entonces por eso de repente parecía que ellos se paseaban a sus anchas, pero era justamente a las anchas, pero para entrar adentro les costaba muchísimo, porque fue planteamiento táctico para evitar así. Él siempre dice, primero que nuestra puerta, le llama él al arco, que no nos metan goles y después meter nosotros los goles. Partir. Y bueno, hasta la expulsión estábamos ahí, mirá,
nos anularon el gol y seguimos. Y Churín ya estaba agotado y metió otro delantero y tenía que haber después entrado Aguayo no pudo entrar cuando tenía que haber entrado por todas estas situaciones. Por eso se atrasó también un poquito el ingreso de él. Entonces los trámites del partido a veces le exigen al técnico a tomar otras determinaciones. ¿Se entiende tu posición como dirigente de Cerro? La pretensión de Manolo, por eso te dije se pudo. Hay cosas que dejan ahí, como que deja picando. Por eso la pregunta ahí. Me decís todo lo que es Fluminense y todo lo que jugó Cerro y lo que se planificó dentro del terreno. No sé si es el momento, Miguel, de preguntarte, ¿qué le pasa a Arzamendia? Y yo, vamos a conversar con él, él termina su convenio con Cerro, él está a préstamo hasta fin de junio, y Arzamendia estuvo jugando muy bien, ¿verdad? Pero, como tú decís, estas situaciones, vamos a conversar con él, no es momento de conversar ahí enseguida, vamos a conversar con él a ver cuál es su idea, qué quiere, para que él esté más tranquilo. A lo mejor por ahí está haciendo el mismo, está presionado por su futuro, si vuelve allá, si el club allá quiere que se vaya, que no se vaya, todo una... Pero la idea es que él se suelte, que sea la Arzamendia que estuvo siendo, y que si se va, se vaya siendo Cerro campeón del Apertura. Bueno, y ahora viene Sol. Ahora viene Sol, sí, jugamos en el Defensores, en principio a las 20 horas. Si se puede adelantar algo, un poquito, eso mejor, porque dicen que va a ser también mucho frío y los jugadores cuando juegan a las 8 de la noche, terminan a las 10, llegan a sus casas a las 11, ya todavía les cuesta dormir y nosotros necesitamos que los jugadores se recuperen el miércoles, porque el miércoles jugamos contra Guaraní, el sábado contra Tacuarí y el miércoles de vuelta la definición contra Colo-Colo. ¿Proponen cambiar el horario con Sol? Sí, entre Sol mismo propuso que se adelante un poco y se está viendo con la televisión. ¿Y a qué hora se va a jugar el partido? No, en principio estaba para las 20 y entonces tendría que adelantarse toda la jornada como para que podamos jugar a lo mejor 18:30 y el otro partido a las 16, la anterior. Esa sería la salida, digamos. ¿Y qué es lo último que tenés del partido Sol Cerro? Y es lo que te estoy diciendo, he conversado con mi tocayo Michel Sánchez, con la gente de la televisión y con mi colega de la divisional, y esa es nuestra propuesta, esperemos que salga. Pero hasta el momento está fijado a las 20 horas. Ah, porque está el otro partido, Miguel. Exacto. Espera un ratito, Miguel, hagámosla fácil, Miguel. ¿Cómo te va, Raúl? Hola, buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Bien, estamos con Miguel Carrizosa, estaba como para venderle el retorno a Cerro. Miguel, ahí tenés a Raúl González. Le voy a preguntar a Raúl, que es local Sol de América. Raúl, ¿a qué hora se puede jugar con Cerro? Por el tema de temperatura y más. Y estamos viendo, Arturo, la hora que la televisión marque. El problema de la televisión nomás. Nosotros no tenemos problema en adelantar la hora del partido porque marca mucho frío. ¿Y por qué no juegan a las 3 de la tarde, Raúl? A las 3 de la tarde no puede ser Sol Cerro. Muy temprano, a las 3 de la tarde para nosotros. Espera un segundo, Miguel, te escuchamos, Miguel. Sí, no, a las 3 de la tarde es muy temprano para nosotros, no se cumplen ni 70 horas, o sea, los jugadores no se van a recuperar, prácticamente ir a jugar acabando de haber almorzado. Lo más razonable sería que el partido anterior a nosotros se juegue a las 4 de la tarde y nosotros jugamos a continuación a las 18:30. Que tienen que jugar... General Caballero Mallorquín Luqueño el partido previo. Tiene que hablar con eso con Michel Sánchez, y Michel Sánchez tiene que encargarse de eso, Miguel. Y lo está haciendo. Correcto. Posiblemente tengamos y le quiero agradecer a Raúl
y a su delegado en la divisional, que es José Luis, y con él estamos tratando de que esto se logre de esa manera, porque también a la televisión le conviene de que el campeonato local siga peleado. O si no, los televidentes van a ver menos también, ¿verdad? O sea, creo que que sigamos en la Copa, en octavo, o sea, creo que hay que apostar al campeonato local, que se siga interesante. Bueno, y ahora, Miguel, antes de tomar el vuelo... corazón, ¿verdad? Disculpame, Miguel, ¿Perdón? disculpame, para que Raúl nos ponga al tanto como local. ¿Qué información tenés? Se cambia la programación, Raúl. Estamos con Raúl González, presidente de Sol, y está escuchando a Miguel Carrizosa. Raúl, te escuchamos. Y así como dice Miguel, se están haciendo las gestiones, pero hasta ahora yo no tengo información de ningún cambio. Estamos haciendo las negociaciones. ¿Escuchaste, Miguel? Están haciendo las negociaciones. Sí, así mismo es, Arturo. Tal cual como dice Raúl, y yo le quiero agradecer a él, a Sol, siempre se porta bien con nosotros. Mi abuelo fue presidente de Sol de América, don Manuel Galeano, hace muchos años. Así que yo ya fui cerrista desde mi cuna, pero mi abuelo me llegó a llevar a la cancha a verle a Sol. Así que tenemos muy buena relación. Así, muchas gracias también a don Raúl, a José Luis, que es su representante en la divisional. Y esto prácticamente depende de que logre Michel Sánchez que todo se adelante, que comience, en vez de comenzar 17:30, el partido que tienen que jugar General Caballero contra Luqueño, tengo entendido, en vez de empezar 17:30, empieza a las 16 horas y nosotros jugamos a las 18:30 en el Defensor. Ahí te da respuesta. Eso soluciona todo. Ahí te da respuesta, está escuchando Miguel Carrizosa, Raúl. Raúl, ¿le da respuesta a Miguel por lo que dijo de su papá? De mi abuelo, de su abuelo, perdón. Fue presidente de Sol. De su abuelo. Su abuelo. Su abuelo. Y bueno, Raúl, feliz retorno, Miguel. Nosotros nos quedamos con Raúl, Miguel. Gracias por atendernos, Miguel. Dale, un fuerte abrazo, Gracias, gracias, Miguel Carrizosa. Raúl, ¿qué vas a hacer? No, y nosotros estamos, desde ayer estamos haciendo las gestiones. Yo hablé con el presidente general Caballero, ellos tienen también su postura, se portó muy bien conmigo él. Yo creo que a la tarde hay finales del torneo de la liga de la zona de Mallorquín, por ello ellos no pueden adelantar. Sí, no puede adelantar General Caballero, dice. Sí, así me dijo ayer Julio. Ahora no sé, de repente podríamos invertir también, jugar nosotros a las 4 y ellos juegan a las 6:30. Tenés que decirle a Miguel Carrizosa que no quiere jugar a las 3 de la tarde, y entre 3 y las 4 es poca diferencia. Sí, no, ese es el tema con Cerro, ¿verdad? Que ellos están volviendo, creo que recién ahora. Y creo que tienen que tener 72 horas después de llegar aquí para jugar. Realmente es todo un problema, una lástima, ¿verdad? Porque marca bastante frío y yo creo que a las 8 de la noche no va a haber mucha gente, a pesar de que nosotros hacemos entradas populares, pero es muy difícil. Bueno, ya te dijo General Caballero que es muy difícil. Sí, él me dijo que máximo a las 6 de la tarde ellos podrían jugar. Ya te dijo General Caballero. Eso fue lo que ayer hablamos, ¿verdad? Pero no sé cómo están las negociaciones hoy, ¿verdad? Porque se mantiene su posición hasta ahora, General Caballero, Raúl. ¿Mantiene? Sí. Y sí, yo entiendo también la situación de ellos, ¿verdad? Y bueno, Raúl, seguiremos charlando a la espera qué salida se le da por el frío, por el horario. Chao, y ya conocemos los precios que son populares. Chao, Raúl, gracias. Chao, hasta luego. Raúl. Llegó la edición especial de descuentos reales. Hasta hoy, 17 de mayo, descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Vamos a cuidarte. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Sumate a la comunidad del trabajo JMZ.
MC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les Y eso gusta. yo dije hoy que era muy tarde, dice, pero dice, Carascota en el bloque dijo muy tarde. Es que lo que pasa es que los cuatro tienen que ponerse de acuerdo. A no ser que Cerro acepte jugar a las 8 de la tarde. ¿Se acepta? Bueno, pues si acepta, se juega a las 3. Miguel Carrizosa dijo no. Ahora son beneficiarios de Asismed, más Sí, ágil, más escuché. informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed. Disfruta las nuevas funcionalidades en la app. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucibeyala 4623, búscanos en redes sociales como Class Motors. Claro, por el frío, por eso el partido a las 3 de la tarde entre Olimpia Guaraní. Ellos, por ejemplo, se pusieron Ellos de acuerdo, cambiaron, y como no había afectó problema- a tercero. Claro. El problema es cuando afecta a otro. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebellala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y la Marea Avenida Cacique, la Marea Casi Panchito López, teléfono 021-600-7731, Wilmar SRL. Si marcan para las 8 de la tarde no le afecta a tercero tampoco, porque el otro es 5:30. Le afecta a Cerro. Sí. Cuando dice Miguel Carrizosa, nosotros no queremos en ese horario. Eso dijo Miguel Sí, pero Carrizosa. eso es por una recuperación, por una ventaja de Cerro. Pero si vos querés cambiarle el horario, le afecta a un tercero para jugar más tarde. No, eso sí. Por sí. eso dice General Calderón, no vamos No, a jugar. en general no se va a mover. No se va a mover, General. No se va a cambiar. Hay Sí. dos opciones, se juega a la misma hora, se juega a las 3 de la tarde. Claro. Cerro no quiere jugar a las Cerro 3. no quiere jugar a las Y 3. bueno, pero por una conveniencia de Cerro, según No el análisis. van a jugar a las 3. Está bien, pero Ya es una por eso dijo Miguel está Carrizosa, bien. nos dijo a nosotros. Está Nos bien. dijo a Entonces se nosotros, mantiene Miguel. las 8. Miguel Carrizosa. Va a quedar así. Va a quedar así. Cuando Sí, hablamos pero con por Miguel. conveniencia de Cerro. Pero dijo Miguel Carrizosa, nos acaba de decir, no Claro. vamos a jugar a las 3. No va a aceptar. Sí, pero es por conveniencia de Cerro. que Sí, no se claro, juega a las claro, 3. claro, Eso nomás. claro. Porque Claro. si juega a las 3 no le afecta a un tercero. Claro. No, ya sé. Pero como no quiere jugar Cerro a las 3, le va a afectar a un tercero si no a las 3. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué no a las 3 a las 8 con el clima? Y bueno, y Cerro anda a llamarle vos a y Miguel Cerro- Carrizosa o a Espera, no, Manolo. a Manolo. Llamarle a Manolo. ¿Qué es lo que te conviene más? Cuando vos venís desgastado y vas a jugar en el frío, con los problemas musculares que hay, o con otra temperatura a jugar ese partido. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, Casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Mañana va a haber un partido a las 3 de la tarde, después de mucho tiempo, el clásico más añejo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy BY. No, la otra que plantea Gustavito aquí fuera del micrófono el lunes, pero en realidad no pueden porque hay fecha, martes, miércoles, jueves, y ya Cerro juega ante Guaraní el miércoles. Y no tendría sentido que quiera descansar 5 horas más y después pongan 48 horas de En los diferencia. años dos partidos. 60, los partidos comenzaban 2:30, 3 de la tarde, solamente los días domingos. Y la reserva, la famosa cuarta especial, lo tenía otra denominación, llegaron a comenzar a las 2:30. Conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Comíamos a las 11 para Así mismo. 4 horas de digestión. Sin Lays no hay partido. Encontrar tus Lays clásicas de 75 gramos y Lays queso y cebolla 86 gramos a solo 8.900 guaraníes y disfrutar el mejor fútbol con Lays. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Vamos al Fleming. porcentaje, Gustavito. ¿Qué partido tenemos, niño? El primer partido de la tarde se juega en Luque, Ameliano Trinidense. Víctor. 60-40. ¿Quién gana? Ameliano. Germán. 50-50. Empate, Carlos Quise. 50-50. Empate, Carlos Quise. Francisco López. 60-40. ¿Quién gana? Ameliano. No le dan los trinidenses. ¿Y vos, Víctor? No, yo tenía en mente otro resultado, pero me pareció clave lo que dijo el presidente, que hasta ahora están afectados por la altura, 3 días sin dormir, entonces le voy a Ameliano. Cambié mi resultado por esta entrevista. ¿A quién le da? Espero no falla. Ameliano, 60-40. ¿Y vos, niño?
50-50. Empate. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. 1321. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero con elevación Sika o el 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sika queda bien. ¿Refuerzo de quién puede ser? Acá digo envía esto. ¿Refuerzo de quién puede ser, niño? Ahí te envié. Boca Romero. En Argentina. ¿De quién puede ser? San Lorenzo. San Lorenzo le quiere. San Lorenzo. Pero ya está solucionado su caso con Botafogo. O sea, él va a estar disponible en principio para lo que vendrá. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa, sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. 13:43, la entrevista a Miguel Almirón, entrevistado por el peruano Norberto Solano, que fue gran estrella del fútbol peruano y del Newcastle. Cuando compras Lactolanda llevas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Habló Arzamendia y Miguel, porque este tema es muy sensible, pues. Si vamos a hablar con él, decía. Tocó un tema que nosotros no lo habíamos puesto en la mesa, el estado de ánimo que debe tener por si La no ansiedad. hay la finalización de su contrato. no Eso le continúa. puede afectar un poquito. A lo mejor no quiere volver al Cádiz y no ve una salida y eso lo distrae. Eso puede Aparte influir. ya le declaró transferible. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @ el ahorrazo supermayorista y entérate de los aliados. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual por el mes de mamá solicitando un crédito de 15 millones, te llevas un termito de regalo. Llámanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales. Caja Mutual. ¿Qué partido tenemos, niño? El siguiente duelo, luego de Ameliano Trinidense, Nacional 2 de mayo. ¿Dónde juega, niño? En la Visera, cancha nacional. Ahí va a estar con Diego. Esta noche. Voy arrancando, Nacional 2 de mayo. 40-60. ¿Quién gana? 2. Qué bien te va a recibir a todas las señoras de Nacional. Y vos, Mi amiga. niño. Otro 50-50. Empate, Víctor. 40-60. ¿Quién gana? 2 de mayo. Carlos Quise. Y yo tengo que cambiar porque tengo que descontar con Víctor. Y el que está cerca de Víctor y vota igual que Víctor ¿Cuál es Francisco. Entonces no va a descontar nunca. Empate. Empate. 50-50. ¿Y vos, Germán? 40-60. ¿Quién gana? 2 de mayo. Mi gallito norteño. ¿Qué tal, ingeniero? Bien, tranquilo, escuchando el quilombo que está armando. Tranquilo, ingeniero. En Koala llevas tu somero living solo en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Más info en koala.com.py. ¿Qué partido tenemos, niño? Olimpia Guaraní. Está fuera Martínez, Ramón. Sí, está con un problema en la cara posterior del muslo. 10 a 12 días fuera. Bueno, y Chiqui, partido muy especial. Sí, Sí, para por la forma en que Chiqui. salió limpia. Claro que es. No, además ratificar lo que él pretende y quiere cuando enfrenta a los grandes. Pero nomás ya decir que si no seguir en un club no tenés algo muy Sí, especial. querés ganar. Sí, salí dolido. Y bueno, por eso he Claro, preguntado. totalmente. Olimpia local. Sí, en el Defensores. Vos, Germán. 50-50. Ya lo quise. 50-50. Francisco. 60-40. ¿Quién gana? Olimpia. Por cabras. Por cada lado. Mejoró en el clásico. Está bien. No, pero no por Olimpia. Niño. Por Guaraní. Votan contra Guaraní, gana Guaraní. Ah, sí, pero- Pero me extraña que no te diste cuenta. No, ni vos, niño. 40-60. ¿Quién gana? Guaraní. Guaraní le gana a Olimpia, niño. Víctor Villalba. 50-50. Empate. Sí, no me gustó la última versión de Guaraní. Sí, Lumina Tecno te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Intuición nomás. Con el respeto, general Caballero.
Para mí se va a cambiar la programación del domingo. Los dolores menstruales No son sé cómo van a hacer, no sé. Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres. Quitadolfen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro legado, nuestra cultura. Apoyala siguiendo en Spotify. La playlist que puede desaparecer es una advertencia de AIE. Oh, niño, ¿qué partido tenemos? Tacuaré Libertad, en cancha de River. Este va a ir Ricardo. Así mismo. Ricardo F. Ricardo F el sábado. El sábado. Está contigo ahí, ¿verdad? 17:30. El otro hace Jorge Calzal con Jorge. ¿Eh? Qué partido complicado. Y más para en cancha de Libertad. River, un En campo- cancha de River. Y ahí no se puede jugar por bajo. Mira que Vamos- tiene vamos su por lado porcentaje. complicaciones. Ahora que él se puede comienza jugar por a bajo. aparecer Tacuaré que con Malentines también esta había fecha de ganado a motivación. Libertad Si el bien Tacuaré torneo ya comienza a pasado. jugar, ¿verdad? Por motivación propia, ¿verdad? Pero alguna motivación extra siempre ya. Bueno, vamos con eso entonces, niño. Tacuaré Libertad. ¿Y vos qué pensás? 40-60. ¿Quién gana? Libertad. Y ponernos mañana música Libertad, Gustavito. ¿Y vos, Carlos Quise? Igual. 40-60. ¿Y vos? 50-50. Empate. ¿Y vos, Víctor? 40-60. ¿Quién gana? Libertad. ¿Y vos, Germán Capa? Y Cafa dijo, pero ganó. Lo que vale es el resultado. Me desconcentró. Me Eh, desconcentró. ¿Quién juega? Tacuarí Tacuarí Libertad. Libertad. Y Cafa dijo, pero ganó. Lo que vale es el resultado. Carlos F. Me desconcentra. Tacuarí Libertad. 60-40. Tacuarí le gana a Libertad. Los superpilotos Ale Galante y Beto Ramírez y Oscar Viterro utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Sentí también vos la emoción de conducir como un verdadero piloto. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. 13-22. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 13:43 a Mirón hablando con Alberto Solano sobre su vida futbolística, su crecimiento, cómo fue, dónde comenzó el propio Miguel Almirón. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pay to Test Drive en Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí, redes sociales @Renault Santa Rosa, PY. ¿Qué partido tenemos, niño? General Caballero Luqueño Y se cierra. y Sol Cerro. ¿Qué día? El domingo. General Caballero con Luqueño. vos, Francisco. 60-40. General le gana a Luqueño. Carlos Quise. 40-60. ¿Quién gana? Luque. Luqueño le gana. Sí, y vos, niño. 50-50. Empate. ¿Y vos, Víctor? 50-50. Empate. ¿Y vos, Germán? 50-50. Empate. Decir Bienestar y Certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales. Como reuniones en familia, fútbol y asado, Santa Elena recuperemos la confianza. Sugiere el arquitecto del agosto los 2 partidos del domingo, mismo horario. Canal 100 y Canal 101, dice Claro. Portigo. Y se soluciona. Pasión por la calidad, trabajamos y nos esperamos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyani, Músicos del Chaco, la gente sabe. ¿Qué partido tenemos, niño? Sol de América, Cerro Porteño. ¿Quién? Sol Cerro. Debuta Troadio. Según Germán, Troadio. Y vos decís que el técnico debuta gana. No, en algunos casos se da. Es una frase viejísima, más vieja que Así el mismo, fútbol. así mismo, Sol Cerro. No, ¿quién es el local? Sol 40-60. Cerro. Víctor. 40-60. Cerro. Vos, Francisco López. 40-60. Cerro, Carlos Quise. 40-60. Cerro y vos, niño. 40-60. La Costa está escuchando. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Vamos a la programación de la intermedia, niño. Toque apoya al Centro de Alto Rendimiento y las divisiones formativas Cardiff. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento
Casi Profesor Carral Concepción, Mili Empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Hoy 2 partidos, Colegiales Recoleta en el comienzo de la fecha 7, será a las 14:30 en cancha de Colegiales. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Vení a divertirte el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Alimí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro. Yembú. Encarnación, hoy juega de local ante el 12 de junio. Esto será en Encarnación a las 19:30. Con Jetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Jetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16,990. Conoce más en @JeturPY. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton, ya a comer respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Mañana los siguientes juegos. A la mañana, Fernando de la Mora ante Guaireña, 10 de la mañana. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol, 100% cuero, cajos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 0981-434-732. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billeto 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. 3 de febrero, Tembetaré se juega en Ciudad del Este a las 10 de la mañana, igualmente mañana. Ya mismo aclarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorti. Si no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chorti Cher. Llena tu tanque con Supra Diti Bata, dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra insuperable Copetrol, vamos. Los duelos para el domingo, en este caso a la mañana a las 10, San Lorenzo Carapeguá y Martín Ledesma. Juega ante Pastoreo. Tu mamá es todoterreno, venía a animar y regalarle los accesorios para que ella pueda sacar su lado aventurero durante todo mayo, porque a compra 500.000 guaraníes participás de vales y accesorios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. 13:34. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Prendete de otoño con Control Hot Passion, Control Os You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. El lunes, los siguientes duelos: Resistencia Rubio Ñu a las 5 de la tarde y luego 19:30 Independiente Santa Anita. Vení a Bristol y aprovecha los precios imbatibles para mamá, hasta 50% de descuento en todos los productos y te llevas una cuota de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Crece, se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. 13:34. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Gustavito, ahí es tu puesto. Aprovecha. Ven un ratito, ¿qué? No entiendo. No, pero ahí es tu puesto, Gustavito. ¿Me entendiste, verdad? Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes 17 de mayo tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados, válido para uno de los 616 puntos también por la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Francisco López, ahí es tu puesto, ¿verdad? Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANA, filiales en Lambareque, Pateita, Agua, Coronel Obvio, Villarreca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar, sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Bueno, me callo ya, mejor me callo. Cantabria, sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Más de repaso hoy, Ameliano Trinidense, 17:30 en Luque. Pásate de Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Y habló Miguel Carrizosa y dejó lo de como una preocupación lo que está pasando con Alza Media, pero no ahondó más.
Impulsa tu empresa con Backup. Descubrí el plan de préstamo pymes hasta 500 millones de guaraníes para medianas empresas. Solicita tu crédito hoy. Pasa al siguiente nivel. Backup crece desde la raíz. Germán Cafa y Francisco López, lo que iba a hacer si el otro era el resultado, iban a estar insoportables los dos. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. La Serrana te invita a pensar en la Serrana. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza que cada ladrillo teca o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este domingo 1.700 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el Poderoso. Sale un Audi Q2 y mucho más con CNT. El poder de cambiar está en tus manos, por Emoy. Vamos a ver si cambia la programación del domingo. Está en manos de la gente que tiene los derechos de televisión, la gente de programación con Michel Sánchez, con la gente de Tigo. A ver qué dice Gustavo Berna, porque está el pedido. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, Cacopa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa 1337. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Instante, Miguel Almirón. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más. Te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate la promo en @EnergyPY. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí Jugo Suco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Probá Jugo Suco. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. 1338. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia. Con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo parrillero Upiza. Upiza, ¿probaste? ¿Te gusta? Ese venezolano que la entrevista fue figura en la selección peruana y él fue la figura deslumbrante, busca Víctor Cascabel en el 3-1, cuando le da una paliza a Perú a Brasil. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El ídolo era de Paraguay, el Tigre Ramírez, que jugaba en Porto, creo, en esa época. Solano debe ser el jugador más emblemático de Perú después de la generación dorada de los peruanos, de Cubilla, Mifli, todos esos grandes jugadores que tuvieron allá en la década del 70. Pero te repito, él sobresalió en ese partido donde le gana Perú a Brasil. Carlos, el volante central zurdo que parecía redondo, de Solar. Sí, no me acordé. Buen jugador. El pack por tiene etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo, etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. 1339. Si sos socio de Comes y Bar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos y seguros de vida exento de IVA. Comes y Bar, tu mejor opción. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Qué año fue? Me sale participación de Norberto Solano preolímpico en el 96. En Tandil. Y él no ganó Perú 3-1. Tenía 21 años. ¿Y cómo terminó? Voy a buscar aquí los resultados, pero sí, su participación me sale... pero ganó Perú a Brasil 3-1. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consultar sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Llegaron los imbatibles a supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Porque ellas se merecen todo y mucho más. Juego de somier Caprice de Paraná, pensado para mamá, cuota de 270.000 guaraníes. Y de regalo 2 almohadas. Llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Bueno, ¿y qué de la programación de hoy? ¿Tenemos 2 partidos, niño? Sí, hoy 2 tenemos Trinidense Ameliano y Nacional 2 de Mayo. Y que está último en el campeonato es Trinidense. Al haber perdido ante Nacional, Trinidense quedó último. ¿Y quiénes son los más comprometidos con el descenso? General y Sol. General. Sol América y General. Sí, General. Bueno, última pregunta. ¿Creen que se cambie la programación del domingo? Yo sí, estoy convencido que van a cambiar. Para mí sí.
Sí, a la misma hora. Los dos, Por diferentes dos canales. canales. Y Para mí, a ¿a qué quiere decir Cerro la le misma conviene hora? estar pensando en el partido del miércoles. ¿A qué hora quiere a qué hora? La misma hora. 5:30 es el horario de General Luqueño. Yo no creo que jueguen en la misma hora. Creo que van a buscarle otra salida. 1 o 2 horas de diferencia por algo ahora. Yo creo que sí, porque generalmente a la televisión le conviene programar así, por eso lo hace. O si no, creo que mezclaría todos los partidos. Creo yo. Pero La petición de Cerro puede ser escuchada. Sí, pero Sí. un día que hubo 3 partidos. Claro, ahora hay 2 nomás. Por eso. Vamos a ver diferencia. cómo resuelven. Pero Cerro hizo el pedido. Cerro El caballero hizo. le estaba Cerro diciendo, hizo. no, ya le dijimos públicamente que dijo en otro medio y lo dijimos a Raúl, y Raúl ya habló con la gente de General ayer que no quiere cambiar su horario. Se mantiene General Caballero. Y bueno, y ahora tenemos la entrevista de Norberto Lozano, es la página Newcastle con mi Solano. Norberto Solano, la página Newcastle con Miguel Almiro. ¿Qué significa para ti este estadio, esta ciudad? Mira, No, lindo. la verdad que ya es como mi casa. Creo que Es tu casa, siéntete como en tu casa. Ya llevas muchos años aquí. cuando venimos a jugar de local, creo que ya se hace, como te digo, es como venir al patio de tu casa. Ya también en esta época, como decir, la mentalidad cambió y venimos en esta cancha y estamos más seguros de conseguir los 3 puntos que otra cosa, y también sabemos el apoyo que nos da la gente, que esto siempre va a estar lleno, nos va a estar apoyando. La verdad que muy contento, muy feliz, y esto es algo increíble que no se ve en todos lados. Y ojalá que, como vuelvo a repetir, les falta el trofeo nomás. Sí. El día que lo entreguen, te imaginas, no te dejan ir. Así que esto, ojalá que algún día se dé. Sí, la verdad que me siento muy bendecido también como decir, falta el trofeo para poder darle la alegría que la gente busca. se merece. ¿A qué edad empezaste a hacer tu equipo Yo- en etapa de juvenil, ¿no? De infantil, que le hicimos primero? Claro, yo empecé a los 7 años en mi club de barrio, que era el club, se llama 3 de noviembre. Cuando cumplí 14 años, mi papá primero me llevó a probar en el Club Nacional, que Ajá. ya es un club profesional que está Claro, jugando, que nacional. está en primera. No me quedé porque viste que vos tenés que hacer pruebas y Correcto, claro. y no le gustaba mucho mi físico al entrenador que estaba, la verdad que no me acuerdo el nombre. No le gustaba mucho mi físico, me criticaban mucho por eso y nada. Salí de Nacional, fui a probar un día, no me aceptaron y luego fui a probar en el Club Cerro Porteño, del cual también mi familia y yo somos hinchas del club. Y nada, ahí tuvimos una prueba de fútbol, gracias a Dios pude hacer un buen papel, el técnico me aceptó y ahí empecé la escuela de fútbol con 3 de noviembre y luego hice la formativa con Cerro Porteño y ya terminé ahí. Y sí, en Cerro también pasé muchas cosas porque cuando llegué también al club me dejaron, pero me habían dicho que un entrenador también me había dicho que... Estaba muy chiquito. Sí, Muy que flaquito. que estaba muy flaco, que estaba muy chico y que si quería quedarme en el club, que me quede, pero que no iba a tener tantas oportunidades de jugar. Yo fui a casa, comenté eso con mis padres, con mi familia, y nada, al final creo que gracias a Dios, también a mi papá, a mi mamá, que siempre me apoyaron, decidí quedarme en el club, decidí seguir trabajando, mejorando, tener paciencia, como dije, y llegué a la sub-17 con un entrenador, Hernán Acuña, que fue quien me dio la posibilidad de demostrar lo que podía dar, y nada, desde la sub-17 empecé a jugar de titular, gracias a Dios fui también convocado a la selección en ese entonces y ahí empecé. Siempre tenemos un apelativo, un apodo que decimos en Sudamérica, ¿no? A Sí. veces no, a mí también me decían, había una película en los años, cara de rata, me decían. Niño Sí, rata. sí, sí. ¿Y a ti cómo te llamaban? No, a mí me empezaron a decir Mickey, me decía Mickey, pero luego me acuerdo cuando fui al Sudamericano Sub-20, que jugué por mi país, se empezó a transmitir los partidos y todo eso, y había un periodista
González Cabello, que me empezó a decir la anguila. La anguila. La anguila porque era flaco, No, era más flaco de lo que... Te imaginas ahora... Más flaco de lo que tu contextura, ¿no? Sí. Obviamente, tu contextura. Sí, era sí. muy flaco, rápido, y me empezó a decir la anguila. Y se quedó hasta ahí. Bueno, ahora, y tu segundo paso, tu siguiente paso, ¿no? Dejar Paraguay, tu técnico, el que te lleva a Argentina, claro, dejar Paraguay y Argentina, este club tan prestigioso. Cuando tuve la oferta de Lanús con mi representante, la verdad que no dudé, porque me iba a beneficiar en todos los aspectos, ya sea futbolísticamente, en lo personal, económicamente. Y la verdad que fue una decisión también, gracias a Dios, muy buena, porque fui a Lanús, crecí como persona, como jugador, porque fue mi primera experiencia lejos de mi familia, de mi país. Yo pude lograr 2 campeonatos con el club y salí muy bien ahí, con recuerdos muy lindos. Creo que te vas, después de Argentina, me parece que te vas a los Estados Unidos, ¿no? Sí, me voy a Atlanta. Al Atlanta. Sí. Atlanta con el Tata Martino, ¿no? Con el Tata Martino. Sí. Es increíble. Creo que en ese momento fue como un padre, no solamente para mí, para todo el grupo que teníamos, porque el club era nuevo. Como dije, son decisiones que gracias a Dios no me arrepiento hoy en día, y volví a crecer como persona, como jugador, después de estar en una liga también muy difícil como es la Argentina. ¿Cómo se dio esta situación de venir acá a Newcastle? Por intermedio de una empresa conocía al amigo de Kenny Dalglish, y por suerte me dijo, sí, lo quiero, y me vine. No sé, ¿cómo se da lo tuyo para Newcastle? Sí, lo mío también es algo parecido, porque termina el campeonato en Atlanta. Nosotros logramos la liga allá en Estados Unidos, y mi representante me dice que el Rafa Benítez, en ese entonces el Rafa Benítez era el entrenador acá en Newcastle. Me dice que estaba interesado en mí. Como que te dio confianza, ¿no? Me dio confianza. Un técnico te llame, sí, es algo muy lindo, es algo motivador también para mí. Claro. Cuando mi representante me dice que me quiere un equipo de la Premier, Newcastle, yo la verdad que me puse muy feliz, y estaba decidido en venir. Siempre voy a estar agradecido con Rafa Benítez, que fue quien me dio la oportunidad, y con el club de Newcastle que me dio la oportunidad de cumplir el sueño de estar acá. ¿Qué me cuentas si te acuerdas de tu debut, de tu primer partido? Sí, me acuerdo que... ¿Qué memorias de ese partido, de tu debut? Fue algo muy lindo, porque vi también que me estaban apoyando en un comienzo, claro. Un poco ansioso también por debutar. Fue algo muy lindo. Si hacía el gol que pega en el palo, sí, ¿no? Creo que iba a ser un debut perfecto, pero nada, la verdad que muy feliz, muy contento. Yo creo que este partido, y tengo muchos partidos también que nunca voy a olvidar. Este partido, después cuando hago mi primer gol. Creo que es un momento especial para ti, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Cuánto te tocó esperar? Un año. Un año sin... debe haber sido duro, ¿eh? Es increíble. Veo que lo celebraste. Y bueno, claro, es normal, es emotivo. Claro. ¿Qué memorias de ese gol esperado, no? Sí, como decía, yo la verdad que con el tema del gol no es que estoy muy desesperado por hacer. Sí, veo. Creo que se ve la emoción. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de tu estilo, de tu forma de jugar, tu técnica. Mira, a los 90 minutos, esto ya estaba en mi casa, mira, minuto 84, no sé. Esto es un poco lo que hablamos, lo que te valoraba la gente, ¿no? O sea, lo que te valora mucho el hincha aquí, ¿no? O sea, no todo es con el balón, creo que es importante verlo con el balón, ¿no? No ayuda al equipo a defender, a correr hacia atrás. Creo que uno tampoco no puede jugar, y traté de mejorar eso, de tratar de poder ayudar al equipo de esa forma también. Mira, acá es muy claro, tú ya estás corriendo, tú continúas la jugada y terminas haciendo el gol. Esto es porque es el instinto, ¿no? El instinto
Esto hay que explicarle a la gente, esto no se practica, porque esto es circunstancia de juego. Claro, la verdad que siempre traté de mejorar eso porque siempre me cuestionaba que no llegaba mucho yo al área para marcar el gol, siempre capaz que daba el pase y me quedaba, pero ahora con la ayuda también del entrenador, estas cosas creo que me ayudó mucho y también los compañeros. Claro. Termina el entrenamiento y me dice, vení, vamos a patear 5 o 6 veces y empezamos a hacer esa definición en la pretemporada. Claro. Y eso me ayudó un montón a tener confianza dentro de la cancha, agarrar y pegarle. Creo que eso es muy importante. La repetición te mejora. Yo creo que hoy en día, siempre eso está impregnado en el fútbol, siempre me lo dijeron. Sí, ese fue uno de mis primeros goles. Esa verticalidad que tienes, matas a cualquiera. Es difícil, es muy difícil. Y estaba con Bruno también, con el pase. No, Bruno, yo siempre digo, jugar con futbolistas muy buenos alrededor, se te hace muy fácil todo. Sí, la llegada de Bruno, de Trippier. Son jugadores de mucha calidad, internacionales. Cambiaron mucho la mentalidad, el juego, cambiaron todo. Miguel, es un placer haberte tenido acá. Desearte mucha suerte a ti y a tu familia. Y seguramente nos vamos a seguir viendo por aquí. Muchísimas gracias, el placer es mío. Estas cosas me gusta más contigo, que también sos una leyenda acá en el club, en todo lo que pasaste como sudamericano, y creo que el apoyo tuyo hacia nosotros es muy importante, así que agradecido y nada, mi respeto siempre. Igualmente, no sé. Gracias Miguel. Con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Formato innovador. Transmisión digital. Tecnología de vanguardia. Monumental. AM 1080. Donde se genera la información. Última hora. 50 años de verdad y Petrobras presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 15 grados. El presidente de la ANDE, Félix Sosa, reconoció que no logran reducir las pérdidas debido a las conexiones irregulares para la producción de criptomonedas, pese a las intervenciones, y por ello buscan endurecer las penas. Ante el aumento de cuadros respiratorios, los profesionales de la salud destacan la importancia de medidas preventivas, aplicarse las vacunas contra la influenza y el COVID-19 y guardar reposo ante síntomas respiratorios. Asimismo, mantener las medidas de higiene y de bioseguridad para evitar la propagación de la enfermedad, así como la vigilancia de síntomas graves como fiebre persistente, acudir a un centro médico para garantizar una adecuada atención. Se aproxima la medida de protesta de un total de 25 empresas que tienen previsto realizar un paro desde el próximo lunes. 400 buses internos se alistan en caso de que no se logre desactivar la medida de fuerza de un sector de los empresarios del transporte.
Temperatura en Asunción 15 grados, humedad 98%, en Ciudad del Este 18 grados, humedad 92%. Última hora, 50 años de verdad y Petrobras presentaron Solo Noticias, 2 minutos. Somos noticia, somos actualidad, somos Monumental 1080 AM, donde se genera la información. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental AM 1080, donde se genera la información. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta En Voz Alta, comentando las noticias y los hechos más resaltantes de la jornada, en el país y en el mundo. En Voz Alta, con Óscar Acosta, Menchi Barrio Canal, Vito Cabral y William Domínguez. Noticias, crítica y opinión. Ahora.